El Michi te lo resume. Te trae un inicio equivocado. Prólogo. La mujer que estaba a punto de alterar la tranquila rutina de aquel pueblo no se consideraba a sí misma como una fugitiva, aunque en el fondo lo era. Médica, de familia pudiente, criada en la capital, pulcra hasta el exceso y dueña de una rigidez cuidadosamente cultivada, había pasado toda su vida convencida de que ella no era como su padre, o al menos eso quería creer. Cuando comprendió que su diferencia, o mejor dicho, su terquedad, no le impediría hacer lo que su omnipresente padre ordenara, ella simplemente huyó. Así, sin ceremonias ni despedidas, cambió el ruido de la ciudad por un pueblo pequeño donde nadie la conocía y donde, en teoría, nada podía salirse de control. ¡Ja! Se equivocaba. ¡Dale, Karen! En una pequeña ciudad de Corea del Sur, donde el cielo azul se tiende como un manto sereno y la luz desciende con suavidad transparente, las calles amanecen envueltas en un fulgor tibio que hace creer que nada extraño podría ocurrir. Todo fluye con una calma casi poética, perfecta y quieta. Sobre el local de la esquina, un arco iris tenue surge como un presagio amable, una ilusión de tranquilidad a punto de quebrarse. Ese día, la nueva inquilina había llegado para alquilar el segundo piso de la propiedad. Sin embargo, antes de que tomara asiento, el encargado de la oficina le informó que el dueño del predio no se presentaría, pues se encontraba fuera de la ciudad. Pero ella no lo vio así. Recién llegada de la capital, estaba acostumbrada a la precisión y a los acuerdos claros. Un contrato de arrendamiento no era un simple trámite ni una cortesía informal. Le dije con una semana de anticipación que hoy firmaríamos el contrato. Señaló molesta, pues lejos de aceptar la situación en silencio, no dudó en expresar su descontento. El pobre hombre se encontraba atrapado entre dos tercos. Señorita, créame que se lo dije al dueño de la propiedad, pero por esta época del año siempre desaparece, explicó. Ella examinó la habitación. Cojines rotos, el cenicero repleto de colillas y un hedor nada grato que emanaba del ambiente. Para alguien tan remilgada como ella, aquello no solo resultaba desagradable, sino simplemente inaceptable. ¿Por qué no se toma una taza de café y se relaja?, añadió el intermediario, acercándole la bebida ya preparada. Los ojos meticulosos, jueces y verdugos a la vez, escanearon incluso la taza de café, visiblemente deteriorada. «No, gracias, paso», respondió de inmediato, intentando contener las náuseas. Aquella mujer no era simplemente una escrupulosa extrema. Todo indicaba que también padecía tendencias obsesivo-compulsivas. Aunque los tacones altos le hacían doler los pies, decidió que por nada del mundo se sentaría en un lugar como ese. Inmediatamente, preguntó dónde podía comprar un café expreso. Pero en esa pequeña ciudad que más parecía un pueblo, no existían las cafeterías. Ya perdiendo la paciencia, se preguntaba dónde rayos estaba su cuñada, quien se había atrevido a recomendarle ese pueblo sin cafetería alguna. «Hola, Gallé. Discúlpame por haber llegado un poquito tarde», dijo su cuñada, quien justo había entrado en ese instante. ¿Sabes cuánta gente habría llegado a emergencias en ese tiempo y habría terminado muerta? Espetó la minuciosa médica que no lo dejaría pasar, pues habían sido 20 insoportables minutos de espera. Pero la dulce cuñada no la dejó terminar, pues muy afectivamente la abrazó y se colgó de ella. «No fue mucho». «No te enojes», replicó de forma amena. Tan pronto vio al encargado del arrendamiento, dejó botada a la antipática hermana de su esposo y fue a saludarlo. Su cuñada no había cambiado nada, seguía siendo la misma persona alegre y sencilla de siempre. Al ver que la remilgada aún no había firmado el contrato, la bonachona se disculpaba con el señor, apelando a que Gallé siempre había sido un poco terca. Al ver por la ventana, aún sin comprender sus propias decisiones, Gallé se preguntaba cómo rayos había terminado en un pequeño pueblo, en las afueras de la ciudad. Recordaba que no hacía mucho, aún en la escuela de medicina, había decidido que trabajaría en la capital, en uno de los hospitales de su padre, y tendría una vida fácil. Lo que más le remordía
era que a los 34 años todavía no había experimentado un apasionado amor, como la mayoría de sus colegas. Debido a que ella siempre había vivido cumpliendo las expectativas de su padre, haciendo todo lo que él le pedía, y así sin más, sin darse cuenta, ya había llegado a esa edad. Sentía que la vida se le había escapado de las manos. ¿Tanto arduo trabajo para no sentirse viva ni feliz? Desde no poder elegir ni sus propios juguetes de niña, hasta tener prohibido estar en una relación con alguien. Todo debido a que la inmensa fortuna que manejaba atraería a cazafortunas, dañando su escrupulosa reputación como hija del dueño de múltiples hospitales y clínicas. Habiendo pasado así de un bello y fresco botón a una flor completamente abierta, sintiendo que ya se estaba marchitando sin haber probado el néctar. Había pensado que podría vivir su propia vida una vez que se graduara, pero ni bien terminó la especialidad, su padre le dijo que debería de ir a un par de citas ya acordadas. Siempre había vivido de acuerdo a las normas y deseos de su padre, pero por primera vez sentía que no podría soportarlo más, y antes de que se le cayeran todos los pétalos, terminando muerta en vida, decidió que debía vivir su propia existencia. Fue así como tomó la decisión de huir de casa. Al escuchar su nombre retumbar en la voz de su cuñada, Galle salió de su ensimismamiento. Esta le preguntaba si no pensaba firmar el contrato. Sonrojada por sentirse avergonzada de recién vivir por sí misma, le pidió que utilizara su estampilla de firma. Aún en algo tan simple como eso, Galle no podía hacerlo por sí misma. Sentía remordimiento. No sabía si había tomado la correcta decisión. De repente, se dirigió a su cuñada y le dijo que ella misma lo haría, cosa que dejó sorprendida a la enfermera. Su remilgada cuñada había madurado, al menos un poco. Mientras iban camino a la nueva casa, una veía todo lo positivo del segundo piso y la otra esperaba no encontrarse con cucarachas por la carnicería existente debajo de este. «Oh, Galle, vamos, no seas así. Esta carnicería tiene la mejor carne del pueblo. Ni siquiera en la capital se consigue algo tan bueno». A lo que la desdeñosa le replicó: «¿Qué tiene que ver el sabor de la carne con los bichos?». Sin pensarlo dos veces, en lugar de subir al segundo piso, se dirigió al patio trasero, sin tener en cuenta que tal vez esa zona no estaba en el contrato y era de ingreso restringido. Como perro en su casa, Galle entró y se sentó, seguida por su cuñada. El motivo por el cual Galle alquiló ese lugar era porque esa había sido la plataforma en la que se echó a llorar, después de haber huido, dejando todo atrás. Para ella, el cielo estrellado era un manto de consuelo que la llenaba de esperanza. Estuvo ahí sentada, llorando por un largo rato, sintiendo la comodidad de estar en casa. «¿En qué estás pensando?», preguntó la demonio. «Nada», respondió Galle, guardando silencio. «Siento como si buenas cosas estuvieran a punto de sucederte. Escapaste de la sombra de tu padre y ahora estás comenzando una nueva vida», dijo su cuñada, al notar la pesadez del momento. «Lo harás bien. No te preocupes tanto», añadió sujetándola de la mano en forma de apoyo y de hacerle saber que no estaba sola. La obsesiva compulsiva pegó un grito preguntándole si se había lavado las manos. «No, desde el almuerzo, creo», respondió alegremente, aún a sabiendas que la hermana de su esposo era una germofóbica extrema. «Mientras nos sujetamos las manos, recemos. Agradezcámosle a este perfecto día por tu maravilloso y brillante futuro». Y así, sin más ni más, Galle se olvidó de todos los bichitos que podían estar pasando a su mano. «Ah, ya es hora de que empieces a tener citas sin la interferencia de tu padre». «¿Qué pasaría si de repente envejeces y no has ido ni a una sola cita?», comentó descaradamente su cuñada. «¿Quién dice que no he tenido citas?», reprochó Galle. «Querido Sol, por favor envíale a mi cuñada un hombre fornido, con hombros tan anchos como un par de montañas. Que sea irresistible, pues ella nunca ha estado con un hombre. Ah, y que sea simpático y tenga mucha paciencia, porque a veces mi cuñadita puede ser muy pero muy gruñona y terca. Pero en el fondo, muy en el fondo, tiene un bello corazón», dijo suspirando, e inmediatamente Galle se puso a perseguirla. «Oye, detente, ya cállate», refunfuñaba mientras la perseguía con tacos altos. La cuñada simplemente reía y corría.
Poco después, ya era el día de la inauguración. La cuñada, que era enfermera, llegaba con pasteles de arroz, algo considerado de mal gusto en la alta alcurnia. «Te dije que no hicieras pasteles de arroz», le reprochó, pero eso a la cuñadita le valió un pepino. Sonrientemente, encaminó a la remilgada para presentarse ante los del pueblo y hacer pública la clínica. Sin embargo, si no era una clínica de medicina tradicional, los ancianos no asistirían. Al caer la noche, Gallé estaba exhausta. Había recorrido medio pueblo repartiendo pasteles de arroz. Se preguntaba por qué le dolía todo el cuerpo, hasta que cayó en cuenta de que había pasado el día entero caminando de un lado a otro con tacos. De pronto, el sonido de un chorro de agua rompió el silencio, y se preguntó si había alguna fuga de agua. Se dirigió al origen del sonido. Viendo una puerta ligeramente abierta, pensando que nadie había estado ahí el día anterior, la curiosidad la invadió. Indecisa sobre si entrar o no, se percató que había luz del otro lado de la puerta. Y fue ahí, cuando a la edad de 34 años, en plena luna llena, Gallé vio por primera vez el fornido cuerpo desnudo de un hombre. La impresión fue tal que, en lugar de aterrorizarse por las cicatrices de su espalda o por lo inapropiado de la situación, simplemente se quedó observando el espectáculo que cobraba vida frente a sus ojos, completamente sonrojada y boquiabierta. Su mente intentó procesar la escena con la misma eficiencia con la que un computador colapsa ante demasiadas pestañas abiertas. Y aún así, no se movió. De una manera desvergonzada, no podía quitarle los ojos de encima. Sin embargo, la sorpresa fue tanta que repentinamente le dio hipo a Gallé. ¿Quién anda ahí?, preguntó el hombre, que volteó tan pronto escuchó el sonido. Al verse descubierta, Gallé salió corriendo como mente cochina, como chanchita pecaminosa en cohete, mientras el hombre tallado por los dioses le gritaba desde el baño que se detuviera. Salió despavorida, preguntándose dónde podría esconderse, y no se le ocurrió mejor idea que agacharse e ir detrás de un coche. Sal mientras te lo pido por las buenas. Apareció detrás de ella gritando, llevando tan solo puesta una toalla. Dios, ¿dónde se metió? Preguntó en voz alta, mientras examinaba los alrededores. Asustada, Gallé empezó a rezar para que se fuera. Para su suerte, con cada segundo que transcurría, los pasos se escuchaban más y más lejos. Al ya no escuchar nada, Gallé pensó que el tipo se había ido. Pegó un suspiro, pensando que se había salvado. Pero al levantarse para irse de ahí lo antes posible, pisó algo suave y cremoso. Al ver lo que era, se olvidó de todo, y asqueada pegó un grito, mientras brincaba hacia atrás. ¡Ah! ¡Guácala! ¿Qué tipo de perro hace tanto popo?, preguntó en voz alta, mientras limpiaba la suela de su zapato en la llanta del coche. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era muy tarde. No solamente había gritado a todo pulmón mientras intentaba pasar desapercibida, sino que había ensuciado un carro ajeno. ¿Lo alcanzaste a ver completito? Asumo que disfrutaste de la vista, ¿no? Preguntó repentinamente una voz masculina que estaba detrás de Gallé. Al darse la vuelta, pudo ver el rostro del hombre parado frente a ella, quien le acababa de insinuar que era una pervertida. ¿Con qué eras tú? Dijo el hombre en tono burlón. ¿Quién eres? Preguntó mientras esbozaba una pícara sonrisa, nada avergonzado de estar tan solo con una toalla en medio de la calle. ¿Tienes como pasatiempo espiar a personas mientras se bañan y luego huir? Preguntó, pero no recibió respuesta alguna. ¿En serio? ¿No vas a decir nada? Entonces, ¿qué te parece si vamos a la estación de policía? Añadió con una irónica sonrisa, como si hubiera sido el ganador. No. Yo no veo. A ti no. La pobre mojigata solamente pudo pronunciar monosílabos. Oh, vaya. ¿Entonces eres una ladrona de casas? Respóndeme. ¿Qué hacías en mi casa? Preguntó mientras se inclinaba sobre ella, intentando acorralarla. Estaban tan cerca uno del otro que Gallé no tendría ni la más mínima oportunidad de lograr salir de ahí corriendo. Tal vez si le explicaba... ¿Él entendería?, pensó. ¿A dónde intentas huir de nuevo? Estate quieta y respóndeme. Gritó finalmente, al mismo tiempo que estampaba sus manos a ambos lados de ella, lo que hizo que Gallé estuviera cerca de tener un ataque al corazón. Definitivamente no podía explicarle nada a ese primitivo, concluyó. ¿Estuviste en mi casa? ¿Ya viste que no hay mucho para robar?
¿Por qué el silencio? Otra vez te quedaste callada. ¿Eso significa que eres una boyerista? Como Gallé había estudiado medicina, sabía muy bien esos términos, así que no permitiría que la calumniaran. Tan pronto pudo, se puso a gritar. ¿A quién estás llamando boyerista? Pues si no es así, entonces, ¿por qué estabas mirando a escondidas mi cuerpo? Prontamente, se dio cuenta de que estaba arruinada. Era su primer día en ese pueblo y ya la estaban llamando pervertida. Lo peor de todo era que si todo el pueblo se enteraba, lo más probable era que su negocio se iría a la quiebra a partir del primer día. ¡Mira! ¡Un platillo volador! Sí, eso fue lo único que se le ocurrió para salir huyendo, sin tener que dar sus datos personales en una comisaría. Y como era de esperarse, no funcionó. El rostro del indignado hombre lo decía todo. Debes de estar bromeando. ¿En serio pensaste que iba a creerme eso? Comentó el guapetón sonriendo en forma de burla. ¡Mierda! ¡Vamos, Gallé! ¡Piensa en algo mejor! ¡Piensa! ¿Y ahora qué hago? Si esto sigue así, voy a terminar sin permiso para mi clínica en este pueblo. ¡Ah! ¡No puedo más! ¡No lo soporto!, gritó en su mente, tomando una mala decisión instantáneamente. Tirando de la toalla con todas sus fuerzas, Gallé dejó al guapetón tal como vino al mundo. Pero con pantuflas. ¡Swash! La toalla salió volando como si fuera un torpedo. Él quedó congelado, rojo como un tomate. Gallé parpadeó, pensando que tal vez había ido demasiado lejos. Y cuando vio el detalle, carraspeó y se limpió la garganta. El mega detalle, pues no pudo cerrar los ojos y se quedó admirando con la boca abierta. El pobre hombre se sintió vulnerado por la luz de la luna, por el viento que rozaba su piel desnuda, por el travieso destino, pero sobre todo por esa mujer loca que acababa de dejarlo en pelotas. Oye, detente, devuélveme la toalla. Gritaba el hombre que se había quedado detrás del coche. Gallé, misma velocista de 100 metros planos, salió como petardo con toalla en mano, como si fuera un trofeo, gritando mentalmente. ¡Me quiero morir! ¡Trágame tierra! ¿Por qué hiciste eso? Pensó el Adonis, intentando cubrirse con las manos, y en lugar de enojarse, simplemente comenzó a reír como si algo en su ser hubiera hecho clic, soltando un irónico. ¡Ja! Fue así como en pleno caos mental, a Gallé no se le ocurrió mejor cosa que irse corriendo directamente a su clínica y cerrar la puerta. Solamente pensaba que el hombre no se atrevería a seguirla sin toalla. Pero había un pequeño detalle, uno que pasó desapercibido sin que Gallé se diera cuenta, ya que su mente solamente podía concentrarse en que esa era la primera vez que veía a uno de esos fuera de la clase de anatomía. Mientras observaba el trofeo, se olvidó por completo y simplemente se echó a reír a carcajadas. Todo le parecía ridículamente absurdo. Bien lo dice el dicho, el que ríe al último, ríe mejor. Pues el detalle que se le había pasado a la despistada remilgada era muy importante. Ese era el segundo piso de la casa. Exacto, la casa que tenía la entrada justo al lado del coche blanco. Había corrido directo hacia la entrada y subido al segundo piso, perfectamente visible desde el coche donde el hombre seguía de pie. Gallé no lo sabía, pero esa falsa sensación de seguridad apenas le alcanzaría para dormir tranquila, solo por esa noche. Al día siguiente, con un cielo azul esplendoroso, desde muy temprano, la mejor carnicería del pueblo abría sus puertas al público. «Haga la cola, señora, por favor». «Sin colarse, por favor. Hay suficiente carne». «Por favor, esperen su turno», decía a todo pulmón el asistente del carnicero principal. Mientras el bullicio se esparcía por todos los rincones, el asistente se preguntó en voz alta por qué había tanta clientela, pues era más de la usual. Inmediatamente obtuvo la respuesta al oír a las señoras hablar. «Es porque el jefe está de vuelta en el pueblo», dijo una. «El propio dueño está haciendo los cortes para cada cliente», añadió otra. Sí, era como tener una celebridad firmando autógrafos, solo que en lugar de papel era carne. Si bien era cierto que ese hombre era apuesto, la verdad era que el condenado estaba más guapo de lo usual ese día. Los rostros de las señoras era el mismo que tú pones cuando ves a Henry Cavill sonriendo. Definitivamente es guapo, pero con ganas. ¿Escuchaste sobre la nueva clínica que está arriba? Al parecer es una médico que vino de un hospital muy renombrado de la capital.
De repente, el cotilleo cambió y empezaron a hablar sobre la nueva clínica que estaba en el segundo piso. ¿En serio? ¿Cómo es la doctora? Ah, ¿en serio quieres que te cuente todo? Solo te diré que esa clínica no tiene ni un día de estar atendiendo y ya está en problemas. Hay un montón de rumores acerca de ella. ¿Rumores acerca de qué? Dicen que es una persona horrible. Siempre tiene una expresión fría y distante cuando le estás hablando. Nadie la ha visto sonreír ni una sola vez. ¿Cómo espera mantener un negocio con esa actitud? Trata tan fríamente a las personas que te puedo apostar que ni siquiera tiene corazón. Pero si era tan buena médico, ¿por qué se mudó a un pueblo pequeño como este? Estoy segura de que fue malpraxis o problemas con un hombre casado. Lo puedes saber con tan solo mirarla. Tiene un bonito rostro, pero se nota que no es buena persona y no tiene buenas intenciones. Además, se viste con marcas de diseñador de pies a cabeza. Todo lo que dices es sospechoso. Me aseguraré de decirle a todos en el pueblo que no vayan a... Aquí está la carne que pidieron. Interrumpió repentinamente el guapo dueño del negocio, mientras sonreía con amabilidad forzada. Disfruten. Añadió, y en un 2x3 a esas dos se les borró el disco rayado de chisme barato. ¿De qué estábamos hablando? No recuerdo, no importa, la carne aquí es espectacular. ¿No es así? Sí, es buenísima. Muchas gracias, señor Baek. Fue así como una radiante sonrisa hizo que se olvidaran del asunto. Eso fue brutal, comentó el empleado. ¿Qué es brutal?, preguntó el dueño. Todos los chismes que están creando solo por envidia sobre la nueva doctora. Ayer la vi, contestó el peli platinado. Es increíblemente hermosa, dijo llevando el pulgar arriba, mientras hacía una carita bonita. Nunca antes habíamos tenido a una doctora tan hermosa y de un gran hospital aquí. Los chicos de la tienda de pescado y la de vegetales también están emocionados. Pero algo sí es cierto, se le veía algo fría, algo así como una princesa de hielo. Con esa actitud se le va a hacer difícil tener un negocio en este pueblo, añadió el asistente, mientras Baek colgaba su mandil para retirarse, pues la hora de venta pico ya había pasado. Doque, no gastes tu tiempo en chismes. Voy a salir, así que tendrás que atender sin mí. Le dijo el dueño, mientras le ponía una mano en el hombro en signo de confianza. ¿Eh? Jefe, ¿a dónde va?, preguntó Doque antes de que su jefe pusiera un pie fuera de la tienda. ¿Yo? Voy a atrapar una cachorrita muy traviesa, replicó mientras soltó un suspiro, mirando el bello cielo azul. En el segundo piso, la clínica había abierto a las 8 de la mañana, pero ya era mediodía y desde la oficina de Gallé se podía escuchar su queja. «Esto me está volviendo loca. Después de un solo día de atención, estoy a punto de perder mi negocio». Sí, Gallé estaba analizando lo ocurrido la noche anterior. ¿Podrá reconocerme? Si me ve, ¿sabrá que fui yo? Al menos estaba obscuro. Sí, claro, obscuro en plena luna llena. Ilusa. ¡Ah! Soy una estúpida. No debí quitarle la toalla. Si le pido disculpas, ¿me perdonará? No, no lo hará. Debe de estar furioso. Me va a aniquilar. ¡Ah! No. No puedo permitir que la gente empiece a llamarme la doctora pervertida. Jamás lo permitiré. Se repetía una y otra vez en su mente. De repente, una maravillosa idea surgió. No importa. Todo lo que tengo que hacer es no encontrarme con él. Puedo comprar un orinal para no utilizar el baño comunitario del primer piso y así no chocarme con él. Incluso si me lo llego a encontrar, simplemente puedo decirle que está equivocado y pretender que no fui yo. Pero dejando eso de lado, ¿por qué no tengo ni un solo paciente?, se preguntó. La verdad era que el negocio de Gallé estaba en peligro de desaparecer por más de un motivo. De repente tocaron a la puerta. Era la enfermera Parkson. «Oni, vengo a...». Antes de que terminara el enunciado, Gallé la corrigió y le dijo que ya le había dicho antes que la llamara doctora Yan. «Pero eres tan joven que es difícil hablarte de usted». «Además, no hay pacientes que puedan escucharme», reprochó la enfermera. Gallé le repitió que no estaba bien y que, de una buena vez, le dijera qué necesitaba. Parkson le dijo que iría a comprar toallas higiénicas, ya que se había adelantado su periodo.
Después de reprenderla verbalmente, le dio de las suyas, pues una mujer siempre debía de estar preparada. Pero Parkson no se movió. No sabía cómo explicarle que había sido una excusa. Se preguntaba si debía de mentir de nuevo o decir la verdad. ¿Por qué te quedas ahí parada? Si tienes algo que decir, solo dilo, añadió Gallet. Y con una risita nerviosa, Parkson soltó todo. Lo siento, pero solamente quería comprar un helado. Gallet cedió, diciéndole que no se demorara. Mientras la doctora se estiraba, se preguntaba por qué no había tenido ni un paciente, pensando en hacer publicidad, pero siendo remilgada. La idea no le gustó tanto y declinó, pues la clínica no era como un restaurante barato que se podía promocionar con folleto. De repente, su teléfono sonó. Era John Yi. Al ver ese nombre, los ojos por poco, y se le salieron de su órbita. Se apresuró y contestó. «Felicitaciones por haber abierto tu propia clínica». «Debe de haber sido difícil para ti», dijo una voz varonil al otro lado del teléfono. «No, para nada», contestó efusivamente, sin poder disimular su alegría al recibir la llamada. Kang Jong-ji había sido su compañero de estudios universitarios, pero en un año superior. La persona de quien estaba enamorada platónicamente, su crush, su primer amor, un 3 en 1. Pero nunca se lo había confesado, pues a Gaia le bastaba con admirarlo a lo lejos. ¿Y cómo no hacerlo? Tan pronto terminó la carrera, construyó su propio hospital pediátrico en el centro de Seúl. Eso no era todo. También trabajaba como docente de la Facultad de Medicina en la universidad, y hasta había escrito un libro que se había vendido muy bien. Ante los ojos de Gallet, ese hombre era increíblemente exitoso y una persona muy ocupada. Alguien muy diferente a ella. Una estrella inalcanzable. En el segundo en que lo puso en un pedestal, dejó de pensar que él se fijaría en ella. Sin embargo, ese día su amor platónico le había enviado un regalo para la inauguración de su nueva clínica. «Disculpa que no haya podido dártela en persona. He estado muy ocupado últimamente en el trabajo. Nunca antes le había prestado tanta atención, pero ese día había sido diferente». «No te hubieras molestado», comentó Gallet. «Soy tu compañero de un año superior. Por supuesto que tenía que enviarte algo. Pasaré pronto por tu clínica, así podremos ponernos al día». Tan pronto terminó la llamada, entró en modo automático, ya que no lo podía creer. El propio Kang Jong-ji, al que tanto había admirado, le había dicho que pasaría por su clínica para visitarla. Definitivamente estaba soñando, pensó. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. De repente, tocaron a la puerta. Gallet, pensando que era la enfermera, dijo que podía pasar. Buenas tardes. Saludó el guapetón como una fresca lechuga. Era su amable y guapo vecino, el carnicero, el mismo que se suponía que no conocía y que jamás había visto. Por dentro su alma se escarapeló y entró en pánico. Felizmente, se calmó al pensar que lo más probable era que había ido al consultorio porque estaba enfermo. ¿Está aquí porque necesita tratamiento?, preguntó muy nerviosa Gallet. ¿Y por qué más habría venido a ver a un médico? Respondió Baek. En su mente la posibilidad de que estuviera ahí porque se sentía enfermo era vaga, pero Gallet se aferraba a ella. La pobre seguía pensando que la cuasi inexistente obscuridad de la noche la había salvado. Así que usted es la doctora Yang Gallet. Señaló Baek al leer el letrero. Pero, ¿por qué la clínica está tan vacía? Preguntó el paciente en signo de mofa. Había hecho un juego de palabras, ya que el nombre de la doctora en coreano sonaba como la palabra muy vacío. ¿Qué? ¿Huh? Preguntó la doctora con cara de sorprendida. No, nada. Estaba hablando conmigo mismo. Dijo riéndose. Bueno, vamos al grano. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los síntomas?, preguntó Gallet. Tos, dolor de garganta, abundante secreción nasal y fiebre. Creo que estoy resfriado. ¿Cuándo empezaron los síntomas? Anoche. Verá, alguien me estaba observando mientras me daba una ducha. O tal vez me habré resfriado cuando la cachorrita se escabulló del patio a mi sala. Es que perdí mi tiempo intentando atraparla. No, no fue ahí. Fue cuando esa perra rabiosa mordió la toalla con la que me estaba tapando y me la quitó. Sí, eso mismo.
dijo señalando la parte inferior de su cuerpo. Como estaba completamente desnudo, asumo que el frío aire es lo que me causó el resfriado. ¿Sabe a qué me refiero, verdad? Declaró campantemente, mientras Gallet se quedaba con el ojo cuadrado, respondiendo con las justas. «Oh, ya veo. No creo que me esté molestando porque sabe que fui yo. Lo más probable es que esté tanteando». Pensaba en su mente la princesa de hielo. Prontamente empezó a quejarse, pues nadie le había tomado los datos antes de que lo viera la doctora. Gallet se excusó, pues la enfermera había salido, así que se puso a tomar los datos de la historia clínica. «¿Cuál es su nombre?», preguntó la doctora. Baek Jung. Respondió orgullosamente, aún a sabiendas que su nombre significaba carnicero. «¿Cómo? ¿Podría repetirlo?» Mi apellido es Baek y mi nombre es Jung. ¿Hay algún problema? «No». Bueno, ¿me va a dar tratamiento o no? Tengo que atrapar a una cachorrita rabiosa. Comentó el guapachoso. Gallet no podía creer que, hacía un par de minutos, el conchudo de su vecino había tenido el descaro de burlarse de su nombre, cuando el suyo era más gracioso aún, y ahora le estaba diciendo cómo proceder como médico. «Empezaré escuchando sus latidos del corazón», respondió la doctora. «Por favor, ¿eh?» La frase de Gallet se quedó a medias y abrió los ojos a más no poder. Hace tiempo que no iba a un hospital. Primero debo desvestirme, ¿verdad? Dijo el picarón mientras se subía la camiseta, mostrando descaradamente sus perfectos músculos, sonrojándose levemente por la escenita que estaba interpretando. «Bueno ya. Deje eso que puedo auscultarlo perfectamente a través de la camiseta», dijo llena de rabia para nada disimulada la doctora. Oh, no sabía. Respondió Baek intentando esconder lo sinvergüenza que había sido. Se puso de inmediato a examinarlo, pero el simple hecho de tenerlo tan cerca hacía que se pusiera nerviosa. «Vamos, solo es un paciente más», se dijo a sí misma. Pero estaba tan nerviosa que en un inicio puso el estetoscopio donde se encontraba el estómago. Cuando finalmente llegó al tórax, pudo escuchar que el corazón del muchachote sonaba fuerte y levemente acelerado. Al escuchar sus pulmones, no escuchó nada anormal. Su garganta tampoco estaba inflamada, ni tenía secreciones nasales, así que se sorprendió. «Todo el examen físico parece normal. ¿Está seguro de que tiene tos y dolor de garganta?», preguntó la despistada renegona. Sí, estoy seguro. Respondió el mentiroso. Algo dubitativa, Gallet decidió hacer de nuevo el examen físico. «A ver, inhale profundamente y exhale lentamente», indicó la médico. Al hacerlo, el pecho de Baek se hinchó, sorprendiéndola más. «¡Guau! ¡Su cuerpo es increíble! ¿Cómo puede alguien estar tan tonificado? Oh, mi Dios, puedo sentir cómo se mueven sus pectorales», pensó Gallet mientras no pudo evitar ponerse roja como un tomate. Pero la escena no duró mucho, pues el digno carnicero tuvo que hacer un malintencionado comentario. Oh, vaya, ¿por qué hay tantas boyeristas, digo mironas por aquí? Eso había sido como un dardo directo al globo. Le dolió en el orgullo y la decencia a Gallet, pues el tipo estaba insinuando que ella era una pervertida. Fue así como la pobre reventó y reaccionó indebidamente. «Yo no fui». «No, no fui yo», reaccionó y luego añadió. «No sé de qué estás hablando», declaró como si de eso dependiera su vida. Pero ya era tarde, había pisado el palito. ¿Qué pasa? Preguntó el corpulento con total inocencia. ¿Por qué se pone así? Si yo no estaba hablando de usted. Replicó desvergonzadamente, esbozando una grandiosa sonrisa. No me malinterprete. Yo estaba hablando de la cachorrita de anoche. Era una cosa pequeña y al parecer muy astuta. Incluso en medio de la obscuridad se deleitó observándome largo y tendido. Tiempo, se refiere al tiempo largo y tendido. Aunque olía a popó, era una perrita muy rápida corriendo. Ja, 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 ja. Creo que era tierna y se veía linda. Finiquitó el papichulo, perdón el paciente. Al escuchar eso, en su mente Gallet explotó de indignación, pero aún creía que él no la había reconocido. Ilusa cof cof. De repente, Baek no se pudo contener y decidió ir más allá. Pero ¿sabe qué, doctora? Creo que esta cachorrita estaba enferma, pues se fue corriendo al segundo piso de una clínica. Sí, ese hombre era bueno atormentando a las mentirosas como Gallet. Hasta se podría decir que lo estaba disfrutando. La mente de Gallet andaba algo lenta ese día. Pero, ¿qué clase de perro iría a una
y fue así cuando recién se dio cuenta de su grave error. Recordó que después de quitarle la toalla, salió corriendo despavorida sin pensarlo directito a su clínica. Si bien era cierto que había una pared ahí, el error fue que dicha pared no era alta. No tomó en cuenta que las escaleras y el segundo piso eran visibles desde donde estaba la 4x4 y que se podían escuchar sus tacones a más de 2 cuadras de distancia. Sí, la ilusa recién se percató de su tremendo error. Se dio cuenta de que él lo sabía desde un inicio y simplemente fue allí para torturarla. Debí correr lejos de ahí antes de regresar y entrar a la clínica. ¡Soy una boba! ¿Cómo no me di cuenta? Se repetía en su mente, atormentándose a sí misma. Dio un respiro, ya a sabiendas que ese hombre la había identificado, para disculparse, pero el tormento no había acabado. ¿Sabe lo que es peor? Salió corriendo con mi toalla. Se la llevó. Es una cachorrita única. Añadió el guapo muchacho. Podrías habérmelo dicho desde un inicio. ¿Cómo pudiste mofarte así de mí? Pensó en su interior. En ese momento, Gallé no lo soportó más. La tetera que había estado hirviendo hacía rato terminó por explotar, internamente. Eso significa que vino aquí sabiendo todo desde un inicio, pretendiendo ser un paciente para burlarse en mi cara. ¿Por cuánto tiempo seguirá con esta farsa?, se preguntó Gallé. Ya veo. Debes de haber pasado un muy mal rato debido a ese perro, ¿verdad? Bueno, ya que estás aquí, deberías de recibir una inyección. Es el tratamiento más rápido, dijo de forma serena. Ya que no está la enfermera, yo misma te pondré la inyección. De forma inmediata, le dijo que se bajara los pantalones y la ropa interior hasta la cadera para colocar la inyección intramuscular. El paciente simplemente obedeció. Se bajó los pantalones y bajó la ropa hasta la cadera, dejando la zona expuesta para una inyección. ¿Está bien así? ¿O bajo más? Preguntó el escultural hombre, mientras no podía evitar ruborizarse. Con esas nalgas, digo Cuadril, hasta a mí me da hambre. Sí, por favor, respondió Gallé embobada. Quiero decir que así está bien, aclaró cuando espabiló. Luego le aclaró que como la inyección era muy fuerte, entonces tendría que darle un golpecito antes de colocarla. Esa sería su venganza. ¿Estás listo?, preguntó. A lo que el desvergonzado replicó. Oh, vaya, así que la cachorrita sabe cómo colocar inyecciones. Dicha burla hizo que Gallé se encolerizara más y le diera un golpe con el alma. ¡Ah! ¡Au, au, au! Gritó con desesperación, pues la mano le dolía mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Preguntó Baek alarmado. ¿Te lastimaste? Añadió, mientras Gallé moría de dolor. Tenía toda la mano roja. De milagro no se la había fracturado. En su mente solo había una pregunta existencial. ¿Por qué ese trasero era tan duro? Parecía metal forjado por los dioses. ¡Déjame ver!, exclamó preocupado, el nalgas de acero. ¿Te duele mucho? No es posible. Yo solo puse un poco duros mis glúteos. Seguro que te pinchaste con la aguja, ¿verdad? Eso debió ser. Es mi culpa, lo siento. En ese momento, los ojos de Gallé no se le quitaban de encima, y su corazoncito se le aceleraba, sin comprender qué era lo que pasaba. Ella simplemente le dijo que no era nada. Pero cuando su cerebro procesó uno de los enunciados que salió de la boca de Baek, ardió Troya. ¡Tú y tus...! ¿Mis qué? Preguntó el desvergonzado que podía ver lo que se venía. ¡Tus nalgas! ¡Estúpido! ¡Eres un...! ¿Cómo rayos puedes estar tan tonificado? ¡Eso es inhumano! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Maldito! En ese segundo, Gallé se dio cuenta de que estaba insultando a la persona que había sentido que habían violado su privacidad. ¿Qué dijiste? ¡Ja! Preguntó enervado, a punto de estallar. Como si no hubiera sido suficiente espiarme dentro de mi casa y dejarme sin toalla. ¡Ahora me sales con esto! ¡Tú, pequeña!, respondió el hombre. Pero Gallé no lo dejó terminar, pues todo había quedado expuesto y ya nada se podía ocultar. «Mira, todo fue un accidente. No soy ese tipo de persona. Soy médico, jamás me comportaría así. Tal vez lo malentendiste porque venimos de dos sociedades completamente diferentes. No fue a propósito. ¡Ya suéltame!», gritó Gallé. «Te haré responsable», respondió él. Gallé le dijo que no entendía de qué estaba hablando.
Tienes que hacerte responsable por lo que me hiciste. Replicó con voz tierna y susurrada, provocando que Gallet soltara un ¿qué? En la contenido. ¿Por qué tengo que hacerme responsable? Si ni siquiera te he puesto un dedo encima, reclamó chillando Gallet. Pero viste todo, absolutamente todo de mí. No te bastó con mirar a través de la puerta, sino que hasta me quitaste mi toalla para cerciorarte. ¿Lo recuerdas? Encima, en medio de la calle. ¡Eres una pervertida!, declaró a los cuatro vientos el romperretinas. Karen, ¿por qué lo llamaste romperretinas? Porque es un atentado visual, demasiado guapo para ser real y legal. Continuando con el manhua. Te dije que fue un accidente, pero no me dejaste ir. ¿Qué más se suponía que hiciera? ¿Crees que lo hice porque quería verte como viniste al mundo? Pues estás muy equivocado. No fue así. Además, es obvio que eres menor que yo, por lo que ni siquiera me fijaría en ti. Arremetió toda indignada Gallet. Espera, espera. Deja que me suba los pantalones primero. Replicó el hombre, que ahora prefería no encarar la ira de la pequeña chihuahua. Deberías de hablarme respetuosamente. ¿Crees que te vas a salir con la tuya simplemente porque eres alto y fornido? Pues estás muy equivocado. Ya no te soporto más, gritó muy furiosa, antes de abalanzarse sobre el hombre. ¡Oni! El helado estaba en oferta, así que traje más de 2. Para desgracia de Gallet, la escena que estaba apreciando la enfermera Parcón era muy fácil de malinterpretar. Pero ese no era el único problema. El principal problema era que ese pueblo no era muy grande, y ya lo dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. Tarde o temprano iba a terminar en boca de todos, pero ella jamás se imaginó que sería en el segundo día de estadía y de esa manera. Señorita Parkson, no es lo que parece. Fue lo único que alcanzó a decir, pero ya era muy tarde. Nadie le creería la verdad de los hechos. Encima la enfermera, tapándose los ojos, añadió, «Doctora Han, no puede hacer eso aquí». Sí, ese fue un día muy fructífero, al menos para las retinas, porque si hablamos de la clínica, tal vez se hundiría en el escándalo o tal vez todos guardarían el secreto. Parte 2. Así como si nada había llegado la hora del almuerzo. Aunque la escena había sido demasiado engorrosa y la enfermera no dijo nada más en ese momento, ya fuera que le creyera o no a su empleadora, era obvio que preguntarían después. «Es agradable poder almorzar juntas», dijo intentando entablar una conversación y romper la tensión que se sentía en el aire. Sin embargo, Gallet no soltó ni una sola palabra, simplemente se metía más comida en la boca para estar ocupada. «Oni, ¿quién era esa persona?» «Era muy guapo», finalmente, preguntó la enfermera. Gallet por poco y se atoró, pero logró pasar bocado para responder. «No lo sé», replicó como si ese asunto no tuviera nada que ver con ella. Luego le preguntó qué quería decir, mientras se hacía con una de las salchichas del almuerzo de la doctora. Esta le respondió que en realidad no sabía quién era porque no lo conocía. «¿Qué? ¿No era tu novio?», espetó sorprendida la enfermera, a lo que Gallet, desesperada, intentó negar la acusación. «Ni siquiera sé quién es y ya me ha causado muchos problemas». «Así que será mejor que dejes de hacer preguntas insulsas», declaró Gallet. «Oh, vaya, Oni. Yo jamás hubiera pensado que podías ser tan osada. Hacer ese tipo de cosas en tu oficina con un hombre que ni conoces. ¡Wow! Sí que me sorprende, Oni». Karen, ¿qué manera es esa de decir que se le tiró encima? «Sin comentarios, Michi», regresando al mangua. Ante tal conmoción, la pobre Gallet terminó escupiendo su agua como si fuera un sifón. «No seas vulgar. Yo solamente me caí sobre él porque intentaba colocarle una inyección», gritó Gallet llena de vergüenza. «Oh, sí, claro». «Sí, sí», replicó la enfermera, claramente sin creerse ni una sola palabra. Pero Oni, él no parecía no conocerte», conjeturó la asistente. «¿Qué quieres decir?», preguntó toda sonrojada la médica. «Pues le brillaban los ojitos cuando te miraba. Era como si te viera con ojos amorosos. Lo noté cuando se despidió de ti». Pero Gallet no compartía esa idea y le dejó en claro que estaban en malos términos, ya que su comienzo había sido equivocado. Mientras le seguía robando sus salchichas, la enfermera le dijo que su amplia experiencia le permitía captar las emociones en las expresiones faciales y podía asegurarle que ese hombre realmente era auténtico.
cosa que dejó roja a Galle, pero furiosa al mismo tiempo. «Señorita Parkson, ¿dónde están mis salchichas?», dijo toda enojada la doctora, intentando disimular sus emociones. La enfermera le respondió que se las había comido, pues parecía que ella no las comería. Luego descaradamente añadió: «¿Podrías darle forma de pequeños pulpos para la próxima vez? ¡Ah! Y no olvides el ketchup». Al salir la médica, se encontró con la camioneta que había ensuciado y olía mal. Quería limpiarla, pero no veía forma. En ese momento, se acordó de la petición que el guapetón le había hecho. Cuando termines de trabajar, espero que te des el tiempo para limpiar las llantas de mi coche. ¿Vale? Si no harás que me enoje. Y no quieres eso, ¿verdad? Al recordar la advertencia, se le vino a la mente el comentario de la enfermera. Pero para Galle, sus ojos no reflejaban amor, sino cólera, y estaba listo para desvivirla. Todo el carro estaba reluciendo, hasta parecía nuevo, pero tenía la llanta hecha mugre, empapada de popó. No podía creer que ella misma hubiera hecho semejante cosa. Supuso que él estaba conteniendo la cólera. Recapacitaba que, si hubiera sido su coche, ella también se habría sentido así. Se dio ánimos a sí misma diciendo que ella podía con eso, podría limpiarlo. Pero no pudo. El olor era tan nauseabundo que se congeló. Después de todo, seguía siendo una remilgada. Al siguiente día tuvo sus primeros clientes. Todos ellos fueron ancianos de la tercera edad que no oían bien. «Por favor, abra la boca. Quiero ver su garganta», dijo Galle. «¿Qué abra qué? ¿Qué quiere ver mi qué?», preguntó el anciano, todo confundido. Y no se le ocurrió mejor cosa que gritar y poner cara de malos amigos. «¡Abra la boca!». «¡Su garganta!». «Quiero ver su faringe», pidió la médica. «¿Qué? ¿Qué quiere ver mi esfinge?». «No tengo una esfinge», respondió el anciano. Galle no pudo más, y de inmediato le pidió a la enfermera que abriera la boca del anciano. Ella se negó, pero su empleadora la amenazó con horas extras. Bastó con decir horas extras sin pago, y Parkson se dispuso a hacerlo rápidamente. Lo intentó amablemente 2 veces, pero como el anciano seguía sin oír bien ni entender. Un «abra la boca» retumbó hasta fuera de la clínica. Para la mala o buena suerte de Galle, ese no fue el único paciente de la tercera edad. Lidiar con ellos drenó toda su energía y paciencia de ese día. Cuando ya estaban a punto de cerrar, la enfermera anunció que había alguien que pedía verla. Aunque no quería, la doctora aceptó pensando que era un paciente más. De repente espabiló y se acordó de que tenía pendientes con una persona no grata. Se había olvidado que tenía que rendirle cuentas sobre la limpieza de las llantas del coche al supuestamente malvado Baek Jung. En el último instante, decidió que no atendería a nadie más y gritó a la enfermera que no le permitiera la entrada. «Señorita Parkson, dígale que no estoy aquí». Pero ya era tarde. Kang Johnny entraba por la puerta. «Hola, Galle. No puedo creer que hayas comenzado tu propio negocio». «Es increíble». Era su antiguo compañero de estudios, de un año superior, quien le había prometido visitarla. «Así que esta es tu clínica». Cuando escuché que estabas trabajando en las afueras de la ciudad, para ser honesto, me preocupé. Pero este lugar es mucho mejor de lo que imaginaba. Debí saber que lo lograrías. Debió de haber sido duro para ti, pero dime, ¿cómo has estado?, añadió el de cabello castaño. «Bien, gracias», respondió Galle sonrojada. «Bueno, mi hermano y mi cuñada viven en esta zona. Ellos me ayudaron hasta que pude conseguir un lugar propio», aclaró. En ese instante, sin tocar la puerta ni dar aviso previo, entró campante la inoportuna enfermera, con la excusa de haberles traído té y galletas. Al verla, Galle le preguntó por qué seguía en la clínica, si su hora de salida ya había pasado. La enfermera, en lugar de retirarse, se acercó sigilosamente a su empleadora. Inclinándose hacia ella, le susurró: «Tienes un don para atraer a los hombres, ¿verdad? ¿Quién lo diría? Encontrarse con 2 al mismo tiempo. Vaya, vaya». «Cuando me retire, ¿quién sabe qué harás en mi ausencia?», comentó la enfermera, sobrepasando los límites de empleada y empleadora. «¡Ya vete!», gritó la doctora, empujándola fuera del consultorio. En realidad, quería decirle que se largara y echarla a patadas, pero no podía hacerlo delante de su amor platónico. Al menos,
conservaría un mínimo de recato. «Buena suerte, Oni», logró decir la descarada antes de ser echada. «¡Ah! Esa chica», dijo Gallé soltando un suspiro, dejándose caer en la silla. De repente, el guapo médico señaló que, al parecer, la enfermera y ella eran muy cercanas. Gallé no lo negó, aunque en realidad no llevaba ni una semana desde que se habían conocido. El hecho de que médicos y enfermeras mantengan una relación tan informal es poco común. «Sabes, creo que eres más ingenua e inocente de lo que pensaba», comentó su crush. «¿Eso crees?», preguntó Gallé, nerviosa, con la sensación de estar siendo observada bajo una lupa. Pero el médico se limitó a dar un sorbo y guardó silencio por un momento, sin responder. Luego abrió la boca, pronunció su nombre y añadió: «Gallé, me preguntaba, ¿por qué te mudaste exactamente a una zona tan rural? Creí que ibas a trabajar en el hospital de tu padre». En ese momento, Gallé cayó en cuenta de que Johnny decía lo correcto. Él no sabía que ella había huido. Había estado tan distraída los últimos días que se había olvidado de todo. Resulta que el padre de Gallé es el director administrativo y propietario del mejor hospital de Seúl, una institución donde también se impartía la docencia universitaria. Se suponía que, tras graduarse de la Facultad de Medicina, ella trabajaría allí. Todo parecía indicar que le aguardaba un grandioso futuro por delante. Pero todo resultó ser una vil mentira, pues ella no era más que la marioneta de su padre. Por eso, se deshizo de ese supuesto brillante futuro en el instante en que se mudó. «A decir verdad, quería independizarme de mi padre», dijo casi en un suspiro, sin profundizar su motivo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Johnny con rostro preocupado. Gallé le explicó que se había ido de casa y que ni siquiera contestaba las llamadas de su padre, todo porque él seguía obstinado en que ella viviera como él quería. «Así que, ¿renunciaste al hospital de tu padre, a su ayuda, y te mudaste aquí?», preguntó frunciendo el ceño, mostrando sorpresa y descontento. Gallé simplemente asintió. «Pero, ¿cómo conseguiste el dinero para la clínica?», preguntó prontamente el pelicastaño. Gallé respondió que, con la ayuda de su hermano y su cuñada, había logrado reunir lo necesario para alquilar el local y tener un lugar donde vivir. «¿Tuviste que endeudarte?», inquirió el médico, cuya opulencia era evidente, desde su reloj de muñeca hasta sus impecables zapatos. «Un poco. Estoy segura de que podré pagarlo pronto», respondió la doctora, quien había cambiado los tacones altos por zapatos más cómodos de la noche a la mañana. Para Gallé era imposible no sentirse avergonzada, pues a sus 34 años no se consideraba exitosa, mientras Johnny ya tenía su propio hospital y un libro publicado con éxito. Por eso, un largo e incómodo silencio se instaló en el consultorio. De repente, el doctor rompió en carcajadas, enfrente de la angustiada presencia de Gallé. La tensión en el ambiente se disipó, y la expresión de Gallé cambió. «Pensé que habías llevado una vida sobreprotegida, pero eres mucho más impresionante de lo que jamás imaginé. No es fácil dejar atrás un lugar tan privilegiado y salir por tu cuenta. Siento que ahora te veo con otros ojos», añadió Johnny, con un tono comprensivo, inusualmente cercano. «Gracias», respondió Gallé. «Debo admitir que lo manejaste mejor de lo que esperaba. Después de crecer en una casa tan enorme, debe de ser difícil vivir en un lugar como este». «Creo que yo no podría», comentó su amor platónico, con una franqueza que sonó más a juicio que a empatía. «Bueno, creo que como experiencia está bien. Es bueno abrirse camino cuando uno es joven. Ah, debí cancelar mis planes para cenar», añadió, al ponerse de pie, claramente listo para marcharse. Ya había quedado con alguien para cenar a 1 hora de aquí, así que pensé en pasar un rato y ver cómo te iba, aprovechando que estaba cerca. Explicó como si en realidad no hubiera ido solamente por ella. Luego añadió que, al escuchar lo impresionante que había hecho, quería oír la versión completa, quedando en verla otra vez e invitarla a cenar. Gallé soltó una risita nerviosa y solamente dijo que sería un gusto. «No estoy seguro de que tengan muy buenos restaurantes por aquí, pero creo que podemos encontrar uno de tu agrado», indicó esbozando una radiante sonrisa que a más de una habría conquistado. En ese mismo momento, en el patio del primer piso, un amigo de Baek-jung, que era más como familia,
Estaba pensativo tratando de lidiar con la negativa de su cuasi hermano. He estado sentado aquí por casi media hora. Jung, Dime, Sang-soo. respondió Baek-jung con educación, como quien se dirige con respeto a un familiar mayor, sin dejar de pelar la manzana. ¿No crees que ya es hora de que vivas tu propia vida?, preguntó el hombre mayor, causando tal conmoción que Baek-jung quedó completamente inmóvil. ¿Cuántos años han pasado ya desde que abriste la carnicería?, preguntó con evidente pesadez. Este es el 5º año. Respondió Jung de forma amena, como si lo que lo había sorprendido ahora no existiera. Dejaste la carrera de medicina a medias y llevas 5 años trabajando como carnicero, añadió, buscando provocarle arrepentimiento. Así es. La respuesta de Baek-jung fue simple, desprovista de cualquier remordimiento. Mientras Jung se disponía a atender al menino callejero, el amigo continuó. Vaya, honestamente, si Sang-jik estuviera vivo y te viera, ¿crees que aprobaría todo esto? Tienes que entender que la vida continúa, incluso después de algo tan funesto, gritó, casi suplicando. Pero Jung no se detuvo. Eso de ser carnicero fue algo que Sang-jik mencionó por casualidad. No puedo creer que te lo tomaras tan en serio y abrieras un negocio, espetó el hombre mayor. Por más que le reprochara, Jung no se inmutaba. ¿Qué voy a hacer contigo?, dijo, dejando escapar un suspiro. Si Sang-jik estuviera vivo, creo que estaría trabajando conmigo. Hasta ahora no he conocido a nadie a quien le guste tanto la carne como a él. Era como si tuviera que comerla en todas las comidas, replicó soltando una risita. Esa es la historia de Sang-jik, no la tuya. Tú eres lo suficientemente inteligente como para ser un simple carnicero. Piensa en tus difuntos padres y abuelos. ¿Crees que ellos te enviaron a la escuela de medicina para que terminaras así? Estabas destinado a tener un futuro tan brillante. Realmente no te entiendo, inquirió el hombre, totalmente ofuscado y frustrado, quien hasta ese momento había sido como familia para él. ¿Qué tiene de malo dirigir una carnicería? Lo hago porque quiero. Respondió mientras se levantaba. Además, ahora gano mucho dinero. Sabes que siempre doy lo mejor de mí cuando me propongo algo. Este trabajo me sienta bien, así que espero que dejes de preocuparte por mí, añadió al sentarse de nuevo tras estirarse. Ya veo. Supongo que nadie puede hacerte cambiar de opinión, comentó con tristeza el hombre. ¡Ay!, dijo suspirando. Ya deberías saberlo. Si me hubieras hecho caso, habrías dejado atrás lo ocurrido hace 10 años. Señaló el antiguo tutor. Bueno, cambiemos de tema. ¿Estás saliendo con alguna chica?, preguntó, como esperando una rotunda negación, igual que en años pasados. Sin embargo, no hubo respuesta. El silencio se apoderó del lugar por unos segundos, hasta que el tutor, que era considerado más como un tío querido, rompió el silencio. No me digas que... Pero si estabas tan abrumado por la culpa que sentías que ni siquiera te permitías conocer a alguien, exclamó. Pero Baek-jung seguía guardando silencio. ¿Qué? ¿Eso significa que has conocido a alguien que te gusta y aún así te niegas la oportunidad de ser feliz? ¿No ves lo que te estás haciendo a ti mismo? No fue tu culpa. ¿Cómo puedes ser tan cruel contigo mismo?, tronó, perdiendo la compostura por semejante revelación. No, Hyungnim, no es eso, replicó Baek-jung. No estás engañando a nadie, espetó el mayor, dejando caer al suelo la bandeja de bambú con manzanas. Es obvio lo que estás haciendo. ¿Crees que algo de esto traerá de vuelta a Sang-jik? Los que nos quedamos tenemos que seguir viviendo, nos guste o no. Si sigues así, no volveré a verte nunca más. Te lo digo por última vez, ya deja de vivir así. No voy a perdonarte si continúas de esta manera, sentenció quien siempre había considerado a Baek-jung como un hermano menor, casi como a un hijo. Años atrás, cuando la carnicería abrió sus puertas por primera vez, los pueblerinos se preguntaban quién era, pues nadie lo conocía. Pronto surgió la curiosidad por saber qué hacía allí un hombre tan guapo, alto y fornido, además soltero. Baek-jung en poco tiempo se volvió popular gracias a su atractivo. Tiene a todas las chicas del pueblo haciendo fila para salir con él. No sabes a cuántas ya ha rechazado.
comentaban las señoras del pueblo. Ni siquiera había prestado atención a la chica más bella del pueblo, ni a la popular hija del pimentero. Tampoco a una adinerada que pasó un día por ahí, decidida a llevárselo y mantenerlo de por vida. Y mucho menos a la hija del dirigente del pueblo, quien incluso ofreció cuidarlo personalmente, debido a que su hija no sabía hacer tareas del hogar. No importaba cuán magnífica fuera la mujer ni el tamaño de su fortuna. Todas las propuestas fueron rechazadas con educación, y con tal gracia que más de una se marchó confundida, preguntándose si había sido rechazada o si acababa de presenciar una aparición celestial. La labia y la belleza de aquella criatura de Dios las dejaba aturdidas, incapaces de pensar con claridad. Muchos creen que las rechaza porque ya está casado. Eran los comentarios que aún se escuchaban hoy en día. Es obvio que la chica vive en otro pueblo, sino ¿por qué se ausenta tantos días del negocio y deja la carnicería a cargo de su asistente? Si no se trata de la familia, entonces, ¿qué podría ser? Especulaban las chismosas sin descanso. Mientras Jung escuchaba todo, una de las señoras le pidió a la otra que bajara la voz, pues no sabía quién podría oírlas por casualidad. Esos eran los días tranquilos del guapachoso. Aunque ese era un lugar hermoso para vivir, él era más consciente que nadie del dicho: pueblo chico, infierno grande. Oye, Sañik. Dijo, pegando un suspiro, mientras miraba al cielo. Al parecer tengo una esposa que ni yo conozco. ¿Qué te parece? Y echó a reír. ¿Tener citas? Pensó, fijando la mirada en las margaritas. Cuando pienso en Sañik, que murió por mi culpa, no puedo soportar la idea de tener citas y seguir con mi vida. Eso no significa que quisiera vivir como un monje, pero entre mi trabajo y este peso en mi corazón, ni siquiera he tenido tiempo para pensar en mujeres. Y así ha sido durante 10 años. Pero... Mientras meditaba y miraba hacia abajo, la tristeza en sus ojos dio paso a un brillo alegre, y sus pensamientos oscuros, junto con la pesadez del corazón, se desvanecieron al instante. Lo único en lo que podía pensar era en Galle, tal vez en cómo molestarla otra vez, o quizás en conquistarla, sin darse aún cuenta de lo que sentía. En lugar de verla como los demás pueblerinos, para Jung, Galle era diferente a las demás mujeres. Podía ser estirada y remilgada, pero no inhumana. No era hipócrita, se mostraba tal cual era. Nunca intentaba aparentar ser amable para quedar bien, le doliera a quien le doliera. Ay, pobrecita esta vieja, a la que le duele todo. Si tan solo pudiera vender lo suficiente para comprarle un chocolate a mi nieta. Pero llevo horas aquí y nada. Aún así, Galle tenía un gran corazón. Le dolía ver cómo la gente tenía dificultades para salir adelante. Oh Dios, apiádate de esta vieja que ya no tiene fuerzas para seguir aquí. Las súplicas de la anciana calaron hondo en el corazón de pollo de Galle. ¿De qué sirve cosechar tantas verduras frescas si nadie las compra? ¿Qué sentido tiene seguir? Pero su súplica se detuvo. Tan pronto vio salir los billetes del bolso de Galle. «Deme $3 de espinaca, por favor», pidió Galle algo avergonzada. Oh, muchas gracias, bella señorita. No alcanza para un chocolate, pero todo suma. Replicó la astuta anciana. «¿Cómo que no alcanza para un chocolate?», espetó Galle, indignada. Con eso se compraban al menos 3. La mujer aclaró que su delicada nieta solo comía chocolates de calidad, pues tenía un gusto refinado. ¿Con $10 basta?, preguntó Galle. Otra persona se habría marchado molesta, pero ella no. Bendito sea su corazón, señorita, clamó la anciana al recibir el dinero. A cambio, la doctora se llevó una bolsa gastada y sucia, repleta de espinacas. ¿No tiene una bolsa limpia y nueva?, espetó gritando, pues fue eso lo que la alteró. Haber recibido una bolsa fea y mugrosa por $10, no que intentaran verle la cara. Es la mejor bolsa que tengo, replicó la anciana a modo de disculpa. Galle se despidió, le deseó un buen día y se marchó. La escena arrancó una risa a Jung. Lo había visto todo desde la terraza.
La forma en que la miraba lo decía todo. Se había enamorado. La duda era si cedería a ese sentimiento o seguiría castigándose, negándose la oportunidad de ser feliz. Cada vez que la miraba, su corazón dejaba de ser un desierto, donde incluso podían brotar flores. En sí sentía que volvía a estar vivo. Todavía podía recordar el día en que la vio por primera vez, una noche con luna llena. Jung sufría pesadillas, como de costumbre. Sanjik, háblame, no te vayas. Por primera vez, su amigo lo miró de frente, en lugar de darle la espalda y desaparecer. Sanjik se acercó como si fuera a despedirse. Adiós, amigo. Vive y sé feliz. Palabras que Jung jamás pensó escuchar. ¿Te vas? Preguntó asustado. Me he aferrado a ti toda mi vida. ¿Cómo se supone que viva sin ti? Se preguntó Jung, y despertó sobresaltado, aún sin procesar el sueño. Empapado en sudor, permaneció inmóvil en la cama. Minutos después, mientras intentaba tranquilizarse, escuchó sollozos provenientes del exterior. Se levantó y fue hasta la ventana. Bajo la luz de la luna, vio a una mujer hermosa llorando en su patio. Se preguntó por qué lloraba con tanta desesperación, al punto de que todo su ser le pedía consolarla. Pero no lo hizo. Se quedó mirando a lo lejos, mientras las lágrimas corrían, con la sensación de que ambos estaban unidos por la tristeza. Repentinamente, se sorprendió al sentir sus propias lágrimas deslizándose por sus mejillas. Pues desde que su mejor amigo había muerto, Jung no había podido llorar ni una sola vez. En ese momento sintió que algo en su corazón se abría paso, inundándolo de esperanza. Una esperanza que aún no estaba listo para acoger, pero que desde ya consideraba como su salvadora. En la penumbra de la noche, abrazada por los rayos de luna llena, solo se oían los sollozos de dos personas que habían cruzado caminos y acabarían entrelazando sus destinos. Ese había sido el motivo por el cual se había quedado callado cuando le preguntó sobre si había alguna mujer en su vida. Al recordar las palabras de su mejor amigo al despedirse en su sueño, decidió albergar una pequeña esperanza y contárselo. Hyungnim, hay una mujer que me gusta. No sé qué siente por mí ni si funcionará. Aún así quiero empezar a vivir ahora. Quiero vivir mi propia vida. Sus palabras emocionaron a su tutor, que lo abrazó sin dudar. Me alegra muchísimo saberlo. No sé cómo ocurrió, pero agradezco que hayas cambiado y decidido vivir tu propia vida. Estoy tan feliz por ti. Finiquitó el tutor. Ya a solas, en la mente de Jung, retumbaban las últimas palabras de Sang-soo antes de irse. Tú no eres Sanjik, recuérdalo. Jung permaneció pensativo en el patio hasta que, mirando al cielo, dejó escapar un suspiro, preguntándose si aquella sensación era alivio. De pronto, una mariquita se posó en su mano y pensó que era tan pequeña y bonita como Gaye. Se preguntó dónde estaría y qué estaría haciendo en ese instante. Gracias por haber llegado a este pueblo y a mi vida, murmuró. Entonces, oyó su voz cerca de la casa. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Al llegar al pasadizo, alcanzó a escuchar una conversación. Hoy solo vine a ver tu nuevo negocio. La próxima vez cenemos, ¿te parece? Preguntó el hombre de cabello castaño. Me encantaría cenar contigo cualquier día. Respondió Gaye, visiblemente emocionada. Baek-jung se preguntó quién era ese hombre, lo observó con atención y concluyó que no era del pueblo. Se rió tímidamente y se despidió. ¡Hasta la próxima! Al verla tan feliz, Jung se dio cuenta de que nunca antes la había visto sonreír. Es bonita incluso cuando hace pucheros, pero se ve aún más linda cuando ríe. Pensó Jung en silencio. Justo entonces, Gaye notó su mirada y su rostro cambió súbitamente a uno de pánico y terror. ¿Por qué tenía que aparecer en ese preciso instante, justo cuando conversaba a gusto con Johnny? Se preguntó. Jung, con mímica, le dio a entender. ¿Te preguntas por qué? Es porque el popó de perro sigue ahí. Límpialo. No se había atrevido a pedirle eso justo en ese momento, ¿verdad? Era inútil. Ese diablillo era capaz de acercarse y repetirle en voz alta que limpiara su coche.
Así que, muy alterada, le preguntó a Johnny dónde había estacionado, con la intención de acompañarlo hasta su auto y desaparecer de ahí. Ya te había dicho que aparqué un poco lejos, pero si insistes, gracias por acompañarme. Galle, ¿sabías que te has vuelto más madura? Antes no eras así, comentó Johnny. No mentía, había estacionado lejos. Galle debía regresar, pero no quería, pues estaba segura de que Jung la estaba esperando para que limpiara el popó de las llantas. Ese hombre no se va a dar por vencido. Ah, si me lo cruzo, me forzará a limpiar. Y no quiero. Tengo que entrar a mi casa sin que se dé cuenta. Tengo que evadirlo a toda costa. Estoy harta de esto. ¿Hasta cuándo voy a seguir escondiéndome? No tengo la energía ni el tiempo para perderlos así, murmuró enojada. Justo eso iba a decir yo, comentó Jung, que se encontraba a sus espaldas. ¡Oh, mi Dios, no!, gritó a todo pulmón y salió corriendo, para terminar en la carnicería del primer piso. «Bienvenida», dijo amablemente Doke, tan pronto la vio. Al mirarla bien, la reconoció. Era la doctora del segundo piso. Antes de que pudiera decir algo, la fugitiva le pidió que guardara silencio. Doke le preguntó susurrando qué sucedía, y ella le respondió que un tipo raro la estaba siguiendo. El chico agarró el trapeador, listo para repartir palazos, mientras ella le comunicaba que quien la estaba siguiendo era un tipo enorme y musculoso. ¡Ah! ¡Es él! ¡Es él!, gritó Galle. ¿Jefe? ¿Por qué tardó tanto?, preguntó Doke. Tenía que encargarme de un asunto, pero se me escapó la cachorrita rabiosa. ¿Todo bien mientras no estaba?, respondió Baek Jung. En ese momento, Galle entendió que el vecino del primer piso también era el dueño de la carnicería. Veamos, ¿qué prefieres, un trapeador o un paño para limpiar el popó que embarraste en mi coche?, preguntó Jung amablemente, mientras Galle pensaba que estaba jodida. Así fue como, al final, el carnicero consiguió que la doctora accediera a limpiar el auto. ¿Me estabas siguiendo? ¿Eres un acosador?, preguntó Galle indignada. ¿Qué?, respondió Jung, incapaz de creer que se atreviera a llamarlo así. Ella replicó que, si no lo era, entonces, ¿por qué la había perseguido hasta la carnicería? No harías eso a menos que estuvieras interesado en mí. ¿Me equivoco?, chilló Galle. ¿Eso fue lo que te pareció?, murmuró él pensativo. ¿Me atrapaste?, declaró a los cuatro vientos. ¿Te atrapé?, balbuceó Galle, sonrojada, intentando disimular la vergüenza. ¿Qué quieres decir con que te atrapé?, volvió a preguntar. Jung ya no pudo contenerse más y soltó una risotada. Galle se preguntó qué demonios le pasaba a ese loco. ¿Es eso lo que querías oír?, preguntó Jung con descaro. Bien, digamos que te estuve siguiendo. De ser así, ya puedes dejar de huir porque no sirve de nada. La falsa confesión tomó por sorpresa a Galle, quien era demasiado ingenua para notarlo. No dejaré que te alejes de mi vista, especialmente declaró como si estuviera enamorado, para luego añadir. Especialmente hasta que no hayas limpiado ese popó de perro que sigue en la llanta de mi coche. Galle no sabía si tomárselo en serio o no, pero decidió que era mejor aclarar algunas cosas. Al parecer no te has dado cuenta de que soy una persona muy ocupada. ¿Viste al hombre al que acompañé hasta su carro? Si no fuera por tu impertinencia, habría tenido una cita con él hoy. ¿Viste que era perfecto? Por si no lo sabes, él es médico y estudió en la mejor universidad del país. Sin mencionar que es dueño de un hospital pediátrico en la capital, añadió Galle. Jung se limitó a soltar un escueto. ¡Ajá! Es muy famoso. Ha ocupado el top 3 como autor bestseller. Su libro se titula Guía para una mejor salud de tus hijos. Su coche es del último modelo y es realmente impresionante. Deberías haber visto cómo conduce. Es genial. Cada palabra que salía de la boca de Galle servía para vanagloriar al susodicho y trazar una línea invisible entre ambos. Baek Jung solamente aplaudió. Bueno, como sea. A Johnny le va muy bien. ¿Lo comprendes, no?, comentó Galle. Jung replicó que entonces era una pena. Verás, no me interesan los hombres. Así que puedes dejar de vendérmelo porque no pienso comprarlo, añadió el carnicero, dando por ganada la batalla. ¿De qué rayos estás hablando?,
¿En qué momento intenté emparejarte con él?, espetó furiosa la pequeña chihuahua. Oh, no era eso. Entonces, ¿intentabas presumir utilizando los logros de otra persona? Inquirió el guapetón. En ese instante, Gallé se preguntó por qué había hecho eso. Recordó que se había ido de casa precisamente porque no soportaba la arrogancia y los aires de superioridad de su padre. Y, aún así, ahí estaba ella, haciendo exactamente lo mismo. Ah, por cierto, no te estaba espiando. Simplemente estaba ahí en ese momento y escuché lo que te dijo. ¿Por qué mientes diciendo que iban a tener una cita? Preguntó Baekjung. Gallé no supo qué responder y colisionó con sus propias palabras. «Espera un segundo. ¿Yo? Oye, ¿por qué me estás tuteando? ¿Cuántos años tienes?», espetó Gallé. Tengo 30, ¿y tú? Respondió él contento, sin dejar de tutearla. ¿30? Eres 4 años menor que yo. Eres un mocoso. Deja de tutearme. No seas irrespetuoso, añadió la médica. Vaya. Miren quién habla de respeto, Comentó Jung. Bueno, ya que soy menor que tú, será mejor que empiece a comportarme como es debido. ¿Te parece bien si te digo Nuna? Por supuesto, dejaría de tratarla de manera informal, pero se aferraba a seguir siendo cercanos. Acababa de ponerle un título que en coreano indicaba que ella era una mujer de gran afecto para él, una hermana o una muy buena amiga. Al sentir la sangre deslizándose por sus fosas nasales, Gallé se preguntó por qué estaba teniendo esa reacción tan vergonzosa, típica de estar viendo a alguien que te gusta. ¿Qué pasa, Nuna? Preguntó Jung al verla intentar ocultarlo. Por más que se repitiera que no debía, sus ojos no podían apartarse de lo guapo y lindo que era. Finalmente, avergonzada, decidió que no podía decirle Nuna y que debía de referirse a ella como antes. Bueno, haz esto, haz lo otro. Como sea, no tengo tiempo para esto, señorita Han. Replicó algo molesto. El sol está a punto de ponerse y debe terminar con esta tarea antes de que se vaya a su casa. Terminemos esto de una buena vez por todas. Dijo, señalando la llanta. Le tomó un par de horas, pero logró limpiar por completo lo que alguna vez había ensuciado. Gran trabajo, señorita Han. Realmente es buena limpiando. ¿Por qué seguía huyendo de esta tarea cuando era tan buena en ello? ¿Acaso alargó este asunto para poder verme más seguido? Preguntó con una sonrisa insolente. «¡Lo voy a matar! ¿Cómo se atreve?», pensó silenciosamente Gallé, hirviendo de rabia. ¿Por qué levantas la mopa? No me digas que... Pero no pudo terminar la frase, pues Gallé ya se le había lanzado encima, refunfuñando con el arma en mano. No solo se volvía tonta cuando estaba frente a él, sino que su torpeza también alcanzaba niveles estratosféricos, motivo por el cual estaba a punto de terminar con la cara estampada contra el suelo. Por suerte, Baekjung estaba ahí para detener la caída. Señorita, ¿está bien? Preguntó el fornido, visiblemente alterado. Había logrado evitar que se golpeara la nuca. Debería tener más cuidado, Añadió con un tono sincero, preocupado y casi tembloroso. Al ver que ella no respondía, susurró. ¿Está herida, señorita Gallé? Fue entonces cuando el corazón de Gallé comenzó a latir al unísono con el de Jung. 2 corazones acelerados a punto de salirse del pecho. Tal vez fue el rezo que la cuñada lanzó al cielo, implorando a Dios, al universo o a la naturaleza misma que se apiadaran de su renegona cuñadita. O quizás fue el destino, que había decidido que esos compartirían el mismo camino. Lo cierto es que ese día ambos comprendieron algo para lo que aún no estaban preparados. Parte 3. Siempre se ve tan elegante y agraciada. No imaginé que pudiera ser tan torpe. ¿Está bien, señorita? Añadió Jung, tras haber evitado que la pequeña picosa se golpeara la cabeza. Con ese gesto, Gallé se sentía confundida. Ese hombre que siempre había sido tan brusco con ella, ahora le dedicaba palabras amables. Por favor, no haga que me preocupe, comentó mirándola a los ojos, con una ternura inesperada. La doctora pensó que podría perderse en esa mirada tan dulce y expresiva, pues cayó en cuenta de que Jung era realmente guapo y atractivo. No solo eso, sino que sus brazos eran anchos y fuertes. En ese instante, la curiosidad se apoderó de Gallé. Se preguntó qué se sentiría ser abrazada por esos fuertes brazos y, sin darse cuenta, se aferró a Jung. Mientras tiraba suavemente de su antebrazo,
Llegó a la conclusión de que tal vez simplemente se derretiría. Sus labios estaban tan cerca que podía sentir el aire cálido que expelía Jung. Ya fuera la cercanía, su atractivo o la comodidad que sentía a su lado, Galle acabó rindiéndose a la sensación del momento. Entonces, sin pensarlo, se acercó más, cerró los ojos y lo besó, tomándolo por sorpresa. La señorita Galle había dado el primer paso, y Baek-jung se entregó al instante, aceptando por completo lo que sentía, correspondiéndola con un dulce beso, al que ella respondió con la misma calidez. Tomó un respiro y se alejó un poco para poder verla mejor, convencido de que todo parecía un sueño. ¿En verdad estoy siendo correspondido por Galle, sin que muestre pena ni incomodidad? Impulsado por ello, la besó de nuevo, pero esta vez con mayor pasión, de una forma tan intensa que Galle sentía que empezaba a flotar entre nubes, repitiéndose que debía detenerse, pero no podía. El gusto, el deseo y la atracción por ese hombre eran más fuertes que cualquier recato inculcado a través de los años. Además, jamás imaginó que un beso pudiera sentirse así. De repente, tanta estimulación le nubló la mente y perdió la capacidad de razonar. Por eso sintió que estaba viviendo una de esas novelas románticas y prohibidas de antaño. En su mente, eran dos amantes, encontrándose en secreto bajo la luna llena, al lado del molino. Una era la hija del señor feudal y el otro el carnicero del pueblo, quien le advertía a la señorita que ya era tarde y debía marcharse, pues si el lord se daba cuenta, ambos estarían en problemas. Sin embargo, la señorita no era nada recatada y le pedía continuar, insistiendo en que la noche todavía era joven. Pero señorita, ¿qué pasaría si alguien nos viera? Si la gente se enterara de que usted está con alguien de baja alcurnia como yo, dijo preocupadamente. Nadie nos verá en medio de la oscuridad, respondió atrevidamente ella. Ven aquí, mi amor. Señorita, si usted no se detiene, yo... murmuró el pobre hombre. Pero la caprichosa noble jaló a su amado y comenzó a besarlo de nuevo, justo como Galle acababa de hacerlo en la vida real. Para su buena o mala suerte, en ese momento una anciana pasaba por ahí y se detuvo a observar la escena, con una sonrisa encantadora dibujada en su rostro. Habían sido pillados. ¡Oh, jovencitos! No se preocupen por esta anciana entrometida, dijo entrecerrando los ojos con una sonrisa pícara. No se detengan por mí. Ya vi cosas más reveladoras y sin luna llena. Solo me quedé mirando porque hace años que nadie me besa así de bonito. Continúen, continúen. Yo ya vi lo que tenía que ver. Lararará, lararará. Ay, estos huesos ya no sirven para el romance, pero los ojos todavía funcionan. Ay, el amor, el amor. Esta es la perfecta edad para el amor. Canturreó mientras se alejaba, feliz de la vida. Tras eso, ambos voltearon y se miraron, sin decir palabra alguna. Fue ahí cuando, después de un par de segundos, Galle se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Qué demonios? ¿Por qué rayos? Gritó, dando un respingo y poniéndose de pie inmediato. ¿No sabes quién soy? Soy la hija del director del mejor hospital de Seúl. ¿Cómo se atreve un simple carnicero a...? Efectivamente, la usual remilgada regresó en cuanto el hechizo del dulce beso se rompió. ¿Cómo pudiste? Aparentemente en la cabecita de la chihuahua rabiosa, él había sido quien había iniciado todo. Más orate no podía estar, pero afortunadamente Jung tenía mucha paciencia. Así que le preguntó si le estaba pidiendo que se hiciera responsable por lo que acababa de suceder. En la sociedad coreana, pedir que alguien se hiciera cargo de una situación así implicaba matrimonio. Motivo por el cual Galle reaccionó de mala manera, increpándole por qué pensaba que ella le pediría algo así. «Oye, puedo cuidar de mí misma perfectamente. Así que no seas ridículo», espetó la chihuahua alterada. Pensaba que solo eras una cara bonita, pero veo que tienes una gran formación y una mente sana también. Es un honor conocer a alguien como tú. Espero que nos llevemos bien, respondió el guapetón. Al parecer, él no solamente era paciente, sino inteligente también, pues sus palabras dejaron tan confundida a Galle que no supo qué decir. ¿A qué te refieres?, preguntó, pero no obtuvo respuesta. Jung prefirió tomarse unos segundos para acariciar el rostro de Galle.
Luego sujetó un mechón de su cabello mientras le decía: Está empezando a hacer frío. Será mejor que regreses a tu casa. El cerebro de Gallet volvió a funcionar con claridad, y recién entonces se dio cuenta de que se acababan de besar, pero él no había dicho nada al respecto. En consecuencia, pensó que eso significaba que no eran nada, ni amigos, ni enamorados, ni nada. Ni siquiera estaban saliendo juntos. Finalmente, terminó de procesar que había sido ella quien lo besó primero, y que también fue ella quien reaccionó de mala manera, siendo totalmente incongruente. ¿Qué rayos estoy haciendo con una persona con la que no soy nada?, se preguntó en la mente. Te acompañaré hasta la puerta de tu casa, ya que limpiaste mi coche. El ofrecimiento de Jung fue interrumpido de inmediato por un «¡No, gracias!», que brotó de la voz aguda de la chihuahua. Si algo estaba claro, era que ella no sabía lo que quería, pero él sí tenía claro lo que ella sentía. Finalmente, decidió que sería paciente, aunque le costara o le doliera. Al verla tan enojada, por un segundo intentó aclarar la situación, pero recapacitó que lo mejor sería dejar que ella descubriera sus propios sentimientos poco a poco y se acercara a él por voluntad propia. Disculpa, ¿puedes devolverme mi mandil y los guantes? Fue así como decidió que molestarla un poco no sería tan malo. Al menos así podría seguir presente en su vida, como hasta ahora. Definitivamente estaban enamorados, lo quisieran o no. Ya él solo le quedaba esperar. Después de una caminata para despejar su mente, Gallet llegó a su casa, entró, cerró la puerta y soltó un suspiro. Después de cambiarse de ropa, recapacitó que eso había sido una locura. Al lavarse los dientes, de nuevo dijo: «Definitivamente una locura». «Duérmete, Gallet, duérmete», se decía a sí misma, pues no importaba lo que estuviera haciendo, seguía pensando en lo que había sucedido. «Ah, ¿por qué? ¿Por qué lo besé? Ni siquiera estamos saliendo juntos. Encima es un carnicero. ¿Te has vuelto loca, Gallet? ¿Qué carajo te pasa? ¿Cómo se supone que vuelva a verlo a la cara? ¡Ah!». Sus gritos se escucharon a una cuadra. Esa noche no solo ladró la chihuahua, sino todos los perros del vecindario, pues el grito fue tan fuerte que los despertó a todos. Incluso los residentes se quejaron, gritando que esa loca se callara de una buena vez por todas. Al día siguiente, se fue a almorzar a un mesón cercano. Estaba exhausta, sin saber qué decidir. Recordó la noche anterior, cuando se preguntaba por qué, entre todas las personas del mundo, había terminado besando al carnicero. Al no poder dormir, se quedó despierta hasta tarde y terminó levantándose a deshora. Llegó hecha una zombie al trabajo y, encima, tuvo que soportar las peticiones de su enfermera de comprarle helado por no llegar puntualmente a su propia clínica. Lo que más le molestaba era el hecho de ser puntual y que por primera vez en su vida llegara tarde por culpa de estar pensando en Jung, el carnicero. Así que salió tan apurada que no tuvo tiempo de preparar su lonchera, por lo que no le quedó otra opción más que almorzar en un lugar que no cumplía con sus estándares. No solo la mesa tenía manchas de comida y polvo, sino que hasta la silla se sentía pegajosa. No lo resistió más y se puso a limpiar, llegando a pasar el pañito húmedo hasta sobre el piso. «¡Qué fanática de la limpieza!», comentó una de las comensales. A Gallet le importó un pepino que la observaran y murmurasen sobre ella. Terminó dejándolo todo impecable. Lo que le molestaba a Gallet no era que el lugar fuera humilde, sino que no estuviera perfectamente limpio. En ese momento encendieron la televisión. Era la hora de la telenovela más popular del país, Un romance prohibido. «Señorita Ana, ¿puede oír los latidos de mi corazón? Mi amor por usted es tan grande como el firmamento y tan ardiente como el sol. Por favor, no me rechace. La amo, señorita Ana». El clamor popular no se hizo esperar. Todas las presentes vitorearon a la pareja de la pantalla, pero entre ellas había un rostro familiar. Exacto, era la misma anciana del día anterior, la cual comentaba animadamente: «Oh, mírenlos, pretendieron durante mucho tiempo que no se gustaban, pero ahora están juntos. Se ven tan bien uno al lado del otro. Es porque ella es hermosa y él muy guapo», añadió otra. Gallet se puso roja, sintiendo que aquellos comentarios iban dirigidos a ella. Se notaba que iban a terminar así, porque siempre estaban discutiendo.
¡Jo, jo!, dijo la anciana, mirando disimuladamente a Gallé, justo antes de comer el arroz. Como ya se besaron, el siguiente paso es el matrimonio, ¿verdad?, añadió otra de las comensales. En ese instante, al escuchar eso, la médica escupió una bocanada de estofado caliente, como si fuera una dragona. Se puso a toser, intentando recuperar la compostura. La muy remilgada había salpicado estofado por todo el restaurante. Al tomar un profundo respiro, se preguntó por qué estaba reaccionando como si hubiera cometido un crimen. No tenía sentido. Solo había sido un beso, un simple beso, nada más, se repetía. Así que decidió, si llegas a cruzarte con él, será mejor que actúes como si nada hubiera pasado. Ya es hora de que no te moleste en absoluto. En ese preciso momento, entraron un par de comensales más al mesón. ¡Oh, miren! Son los 2 chicos más guapos del pueblo. ¿Por qué llegaron tan tarde? Deben de haber tenido mucha clientela. Siéntense, deben de estar hambrientos, dijeron el grupo de señoras y la dueña. Doke se sorprendió al ver ahí a la doctora, saludándola de inmediato. De forma natural y respetuosa, Jung hizo lo mismo, saludar pero escuetamente. Señorita Gallé. Mientras Doke mostró su elocuencia. ¿Está almorzando sola, señorita Gallé? ¿Hoy hay estofado de kimchi? ¡Wow! ¡Qué bien! Voy a pedir uno, comentó Doke con entusiasmo. Jung no dijo nada. Simplemente se sentó en la misma mesa. ¡Vaya! ¡Qué interesante! Yo pensaba que usted solo comía en restaurantes de lujo. Jamás imaginé que también vendría a lugares como este, añadió Doke. Gallé se limitó a hacer gestos, ya que no creía lo que acababa de decirle en la cara. Doke pidió el plato para su jefe y para él, antes de irse al baño. Jung seguía sin decir palabra alguna. De pronto, el corazón de Gallé comenzó a latir más fuerte. Sin saber qué hacer, esos dos simplemente se miraron a los ojos e hicieron gestos, uno de amabilidad y simpatía, y la otra de incomodidad y molestia. «Estoy ocupada. Será mejor que me vaya». «Provecho», dijo Gallé sin previo aviso, retirándose de la mesa, al no soportar más el molesto silencio y la impactante presencia de Jung. Antes de que desapareciera dando vuelta a la esquina, Jung apareció apresurado detrás de ella. Señorita Gallé, por favor, entre. Siéntese y termine su almuerzo. Dejó mucho en su plato. Es obvio que mi presencia la molestó y se retiró. Expresó Jung de forma sincera. De todas formas, ya perdí el apetito, así que no es necesario. Espetó Gallé con voz seca, para luego añadir. Señor Jung, hagamos como que eso nunca pasó y sigamos con nuestras vidas. ¿Disculpe? Inquirió Jung, sin querer creer lo que escuchaba. Dije que hiciéramos como si nunca me hubieras robado un beso. Repitió con un tono distante, cargado de lejanía. Lo perdonaré, pero solamente si nunca vuelve a mencionarlo, ¿entendido? Añadió al darse vuelta, con un rostro firmemente decidido. Regrese a su mesa, su comida se va a enfriar. Finiquitó Gallé. Tras unos segundos, Jung reaccionó y replicó. Se equivoca, señorita, pues fue usted quien me robó mi primer beso. ¿No se acuerda? Usted hizo exactamente esto. Me sujetó fuertemente del brazo y me jaló, besándome cuando yo me incliné. ¿Puede recordarlo ahora? Fue usted, no fui yo. ¿Fui yo? ¿Primer beso? No, yo no, comentó Gallé. Sí, fue usted, aclaró Jung. Pero, bueno, entonces fue un accidente. Como sea, simplemente pretendamos que no nos conocemos y punto. Pero la chihuahua, que no era buena conteniendo el pánico y la vergüenza, comenzó a chillar de forma descontrolada. Digamos que lo de anoche fue mera casualidad. Ahora suélteme y quítese de mi camino. No hay nada entre nosotros. Está bien, Respondió Jung, sin discutir ni argumentar y defender sus propios sentimientos. Comprendo cómo se siente. Si eso es lo que quiere, entonces que así sea. Adiós. Respondió con frialdad. Se dio media vuelta y se marchó. Todo había terminado. Pero Gallé no se sentía en paz con la decisión. Su rostro lo decía todo. Por dentro, una duda insistente la carcomía. ¿Ese era realmente el final? ¿O solo el comienzo de algo que acababa de rechazar?
Sin embargo, había sido más fácil de lo que pensaba. Se sentía aliviada, tanto que por un instante el día parecía perfecto. El sol brillaba, la brisa corría, los pajarillos cantaban y hasta las ratas bebé parecían lindas, al menos por un segundo. Minutos más tarde, llegó a su consultorio con el helado que la enfermera Parkson le había pedido. «Oh, Oni, no te hubieras molestado. Yo solo estaba bromeando». «¿Qué? ¿Compraste el más caro? Oni, ¿acaso hoy es un día especial?» «No, hoy no es mi cumpleaños. No importa». «Muchas gracias, Oni», clamó la enfermera. Luego Galle le preguntó si tenía planes para más tarde, ya que aún no le había dado la cena de bienvenida en el emprendimiento de la clínica. Parkson no se lo podía creer. Ese día debía ser muy especial, pues su empleadora estaba siendo inusualmente amable con ella. «Eres la mejor, Oni. Déjame darte un beso. Sabes que me gusta mucho el lomo fino, ¿no?» Ante semejante pedido tan descarado, Galle refutó renegando. «Casi no tenemos clientes y tú me pides lomo fino. ¿Estás loca? Eso es carísimo. No, no vamos a comer carne de res, comeremos cerdo». Más tarde, era la hora de cerrar y de ir a cenar. Mientras se retocaba el labial, Galle meditó sobre haber empezado con el pie izquierdo en ese pueblo, pero todo ya se había solucionado. No tenía por qué volver a cruzárselo, y si eso llegaba a suceder, no tenía por qué lidiar con él, ni mucho menos ponerse nerviosa y esconderse. «Ahora que he recobrado mis 5 sentidos, ya no tengo motivos para preocuparme por cosas tan triviales», pensó. Entonces, sus ideas se deslizaron hacia un posible futuro distinto, uno en el que era exitosa y volviéndose merecedora del amor y el reconocimiento de Johnny. Pero ese pensamiento solo duró un instante, pues de inmediato se le vino a la mente un contraste que, en teoría, era indeseable, tan indeseable que no pudo evitar concentrarse en los abdominales perfectos, grandes y fornidos, que habían sido tallados por los dioses. Por más que lo intentara, su subconsciente saboteaba cualquier intento de orden, traicionando sus pensamientos y deseos. De repente, Parkson tocó a la puerta y entró, visiblemente desconcertada y abatida. «¿Qué pasa?», preguntó Galle. «Oni, yo pensaba que estabas saliendo con el dueño de la carnicería, pero...» Galle no la dejó terminar. La sujetó de los brazos y la zarandeó tan fuerte como pudo, mientras le repetía una y otra vez que ellos no eran nada, que ese día había sido solo un accidente al poner la inyección. «No somos nada. Nada», finiquitó la doctora. «Oh, ¿en serio?», preguntó la enfermera. «Entonces, supongo que no hay ningún problema, y la chica que vi a su lado sí puede ser su novia». «¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Tiene novia? ¿Quién es?», preguntó Galle, visiblemente ofuscada. «Cuando salí a botar la basura, vi al dueño de la carnicería hablando con una chica. Se veían muy cercanos», explicó la enfermera. «Era muy bonita, y sus ojos brillaban como si estuviera enamorada». «Estoy segura de que hay algo entre ellos», añadió. «Hasta pensé que te estaba engañando con otra, pero como dices que no hay nada entre ustedes, asumo que ella es su novia». «Bueno, Oni, olvídalo, y vamos a cenar». Cuando Parkson abrió los ojos, su empleadora ya se había esfumado. Sin pensarlo, la doctora ya estaba en el primer piso, escondiéndose para no ser vista. Pero la ridiculez le duró poco, pues su alter ego le preguntó: «Galle, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso viniste hasta aquí solo para espiarlo? ¿Qué te importa lo que él haga? Da igual si tiene novia o no. Fuiste tú quien dijo que debían fingir que ni siquiera se conocían. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿No te da vergüenza?». Justo cuando Galle decidió dar media vuelta e irse, su empleada se puso a espiarlos descaradamente. «¿Ves? Te lo dije. Sus ojos brillan como si estuvieran enamorados». «Quiero ver», replicó la médica. No, Galle no pudo con su curiosidad, ni con ese bichito que la carcomía por dentro, esa sensación incómoda a la que no sabía qué nombre ponerle. Oh sí, celos. Era cierto, los ojos de Baek-jung brillaban, y los de la bella chica también. No solo eso, ella se reía con delicadeza y gracia, mientras Jung sonreía con naturalidad.
En ese instante, en la mente de Gaye solamente resonó un ¿qué? 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 Hasta que Park Son decidió entrar y averiguar. Hola chicos, ¿cómo están? Sonny, al parecer acabas de salir del trabajo, mientras yo sigo aquí encerrado. Muero de envidia, dijo Doke. Si tantos celos te dan, entonces cierra y vámonos, propuso la enfermera. Estás bromeando, ¿verdad? Preguntó Doke. Cobarde. Cerdito de cabello platinado, eres un cobarde, respondió Son. ¿Cómo me llamaste? Replicó el chico. Gaye había entrado sin saludar a nadie y se quedó mirando a Jung sin decir palabra alguna. El pobre hombre no soportó más tiempo la mirada fija de Gaye ni el silencio que la acompañaba, así que terminó girando la cabeza. ¿Me ignoró? ¿Cómo se atreve a ignorarme? ¡Ah! Lo olvidé. Fui yo quien dijo que debíamos pretender no conocernos. ¡Rayos! Esta situación no se siente nada bien, pensó Gaye. Entretanto, ambos empleados se peleaban como si fueran viejos amigos. Park Son no pudo más y se acercó a la chica para saludarla. ¡Oh, hola! No te había visto por aquí antes. Me llamo Son, mis amigos me dicen Sonny, y soy enfermera en la clínica del segundo piso. Hola, mi nombre es Daniela, mis amigos me dicen Dani. Mucho gusto, respondió la jovencita. Oh, y esta es la doctora Han Gaye, con quien trabajo. ¿Una doctora? ¡Wow!, dijo sorprendida. ¡Es tan linda!, añadió, ruborizándose, llena de vergüenza por lo que acababa de decir. ¡Oh, vaya! Gracias, respondió Gaye, un poco incómoda pero halagada. Animada por la buena impresión, Daniela les contó que su familia poseía la frutería de la esquina y amablemente las invitó a visitar la tienda cuando pudieran. Fue entonces cuando, sin rodeos, la enfermera preguntó: «Señorita Daniela, me preguntaba si usted es la enamorada del señor Jung». La jovencita se apresuró a negarlo, explicando que hacía tiempo que no lo veía, ya que vivía en Seúl por motivos de estudio. Sin embargo, debido a que su madre había enfermado, decidió regresar por un tiempo. «¡Oh, no!», exclamó. «Solo soy una amiga cercana. Baek-jung es más bien como un primo para mí». Entonces, Jung añadió que sus padres habían sido vecinos y que, cuando él tenía 12 años, Danny vino al mundo, por lo que era natural que fueran cercanos. Prácticamente cambié tus pañales. Bromeó. Así que soy más como su hermano mayor. Añadió entre risas el guapachoso. Aún así, Gaye desconfiaba de aquellas explicaciones, pues no encontraba motivo para que sonrieran de esa manera si en verdad no eran novios. «Oh, ustedes dos se llevan tan bien que pensé que estaban saliendo juntos, pero…», dijo la lengua floja de Sonny. Sin embargo, Doke no la dejó terminar y le llamó la atención por lo fácilmente que hablaba de los demás. «Cerdito platinado, suéltame». «¡Suéltame!», chilló la enfermera. «Pues este cerdito platinado va a comer una deliciosa chuleta de res hoy, y tú no. ¿No te da envidia?». Fue así como ambos trabajadores acabaron yendo a comer juntos. Baek-jung ofreció pagar la cena de bienvenida, pues en ese restaurante consumían los productos de la carnicería. ¿Cómo es que Gaye terminó ahí? Pues minutos antes, Sonny pidió insistentemente ir con ellos y comer juntos. Pero Gaye en un inicio se negó. Sin embargo, en cuanto Sonny propuso que Doke, Jung y ella fueran a comer res por su cuenta y dejaran a Gaye con Daniela, quienes preferían cerdo, Gaye cambió de opinión de inmediato y dijo: «¡Vamos juntos!». Tan solo ver los precios le causó estrés a la remilgada, pero se olvidó de eso al ver al bello Jung asando el tocino. «¿Por qué un hombre tan amable además se ve tan sexy?», se preguntó. «Está tan tonificado que a veces pienso que podría derrumbar a un toro con esos brazos». Y voltea cada trozo con tanto cuidado. ¿Para quién será ese tocino?, le inquietaba a Gaye. Está listo. Sírvanse. Dani, pondré algunos en tu plato, dijo Jung. «¡Wow! Gracias, se ve delicioso», comentó la joven. El rostro de Gaye cambió a uno de pena. Por más que lo intentara, no podía disimular que le molestaba verlo prestarle atención a otra persona. «Doctora loca, ya decídete. Te gusta o no te gusta, pero déjate de tonterías». Jung tomó las pinzas con naturalidad y comenzó a girar la carne sobre la parrilla. El chisporroteo llenó el aire mientras su rostro estaba calmo pero triste.
Daniela lo miró con atención, sorprendida por ese gesto tan sencillo y cuidadoso, como si cocinar para los demás fuera parte de quien era. «Lo haré yo, Opa. Come tranquilo», dijo Dani con una sonrisa suave. Tú solo disfruta de la comida. Yo me encargo del resto. Añadió Jung con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa tranquila. Pero Dani no se sentía bien con la petición. «Entonces, permíteme darte de comer mientras asas la carne. Me siento mal al ver que tú haces todo», replicó Daniela con rostro de preocupación. No te preocupes. Yo soy feliz cocinando para los demás. Come antes de que se enfríe, respondió Jung. Al verlos interactuar, Gaye apretó los labios sin apartar la mirada, fingiendo interés en el bocado. Sin embargo, el nudo en el pecho y su gesto de fastidio la delataban. La tensión hacía al aire denso, tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Aún así, Jung intentó entablar conversación. ¿Cómo está la carne? Preguntó. «No está mal», respondió la remilgada, dando a entender que había comido mejores platos. Me alegra escucharlo, respondió Jung con una sonrisa. De inmediato, Dani intervino. «Jung, eres increíble. Opa, eres el mejor». Tal vez sea porque, como carnicero, tú mismo te encargas de la calidad de la carne, pero es en serio. Esta es la mejor que he comido en mi vida. Varios de los comensales asintieron, coincidiendo con Dani. Sin embargo, en lugar de notar que estaba comiendo gratis y que, además, había actuado de mala manera, Gaye solo se concentró en lo linda y dulce que se veía Daniela. Entonces recapacitó que una jovencita con esa sonrisa tan bella y palabras tan amables era, sin duda, querida por todos. En cambio, si ella intentaba decir algo parecido, sentía que se atragantaría, como si tuviera espinas en la boca. Ese no era su estilo. Ella no era así, y por eso no solía caerle bien a la mayoría de la gente. De pronto, Dani le ofreció una servilleta al notar que tenía restos de comida en el rostro. «Oh, por cierto, ¿puedo llamarte Oni?», preguntó Daniela, tomándola por sorpresa. En su ensimismamiento, Gaye concluyó, para su propia frustración, que ni siquiera podía odiarla. Era como una princesa adorada por el pueblo, correcta, dulce, siempre atenta y preocupada por los demás. Al mismo tiempo, se veía linda sin importar lo que vistiera. Era tan joven y adorable como un botón a punto de florecer. Era, sin duda, una digna princesa. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Al final, todos se marcharon llenos y de buen ánimo. Como la noche aún era joven, Doke, animado, propuso que fueran juntos a un karaoke. Todos aceptaron sin dudarlo, excepto Gaye, que se quedó pensativa. Nunca había tenido tiempo, ni libertad, para compartir así con compañeros de estudio o de trabajo. «Hoy es mi cumpleaños. ¿Estás invitada a mi fiesta?» «No iré. Después del examen de hoy iremos al cine». «Vayan ustedes». «Disculpa. ¿Te gustaría...?» «Olvídalo. Ni siquiera lo intentes». Por su personalidad distante, nunca había hecho buenos amigos, y aquella noche volvía a refugiarse en las mismas palabras de siempre. «Yo no iré. Nunca me involucro en actividades fuera del trabajo. No sé cantar. Jamás he ido a un karaoke». «Vamos. Ya dije que yo invito». «Te mostraré lo bien que se pasa en un karaoke», insistió Doke. Y al final, así fue. Todos se divirtieron, algunos más que otros. Gaye terminó completamente extasiada por el ambiente, las luces, la música y lo increíblemente bien que cantaba Doke. Hasta que los chillidos de Park Son irrumpieron en la sala. Su enfermera, además, se había atrevido a elegir una canción descaradamente provocativa. Cuando llegó el turno de Daniela, ésta tomó del brazo a Jung, se le acercó porque él no podía escucharla bien, y le pidió que cantara con ella. Aquella escena no le agradó en absoluto a Gaye, que parecía echar fuego con la mirada. Cuando Daniela tomó el micrófono y empezó a cantar, todos los presentes se sorprendieron, pues tenía una voz hermosa y sabía cantar de verdad. Gaye no fue la excepción, ella también lo admitió.
Luego fue el turno de Jung. Su voz, armoniosa y profunda, sonaba casi como un canto angelical. Curiosamente, la letra hablaba de una lluvia interminable que, por fin, se detenía, dejando paso al sol y a un arco iris que proclamaba a la persona enfrente de él como su salvadora. Por un instante, Gaye creyó que aquella canción era para ella, pero cuando Jung se giró para cantar el coro junto a Daniela, la realidad la golpeó de lleno, llenándola de una silenciosa pena. Más tarde llegó el turno de Gaye. Eligió una canción de amor, y para Jung fue casi imposible ocultar el cariño que sentía al escucharla. En ese instante, Gaye se dio cuenta de algo que había ignorado durante años. Había estado sola por demasiado tiempo. La canción, sin embargo, no duró más que unos segundos, pues Daniela había apretado un botón de forma accidental, cortando la música e impidiéndole continuar. Pero a Gaye no le molestó. Tomó aquello como una excusa perfecta para dejar de cantar. Poco después, el grupito ya estaba bebiendo y celebrando entre risas. Gaye, no obstante, prefirió salir a tomar aire. Sintiéndose extrañamente sola, decidió llamar a Johnny, pero, como siempre, no respondió. Su crush estaba ocupado otra vez, así que Gaye optó por no dejar ningún mensaje. Mientras meditaba, llegó a la conclusión de que quizá nunca debió haber ido a comer con ellos. Justo entonces, alguien colocó una chaqueta sobre sus hombros. Era Jung. Se había preocupado por ella al notar que hacía frío y que estaba peligrosamente oscuro y desolado. Al ver que Jung le había prestado la chaqueta y se había quedado a su lado, no solo se sorprendió, sino que inmediatamente le dijo que no la necesitaba y procedió a quitársela, además de reprocharle y decirle que dejara de ser amable. Pero no pudo devolvérsela, pues ni siquiera había terminado de quitársela y ya estaba estornudando. Si te la quitas vas a coger un resfriado, Comentó Jung, intentando no reír. En ese caso, me la quedaré mientras esté aquí fuera, respondió Gaye, intentando no moquear. Después de un par de segundos de silencio molesto, la doctora decidió entablar conversación. Jung, ¿tienes miedo de que diga algo a Daniela? Pero el guapachoso no comprendía a qué se refería. Hablo acerca del beso. ¿Acaso estás siendo amable conmigo para que no le diga nada a Daniela? Es el único motivo por el que se me ocurrió que estabas siendo amable conmigo. Pero no te preocupes, no es necesario. Yo no le diré nada al respecto, aclaró ella. ¿de qué estás hablando? Contestó Jung. Hablo de que espero que las cosas entre Daniela y tú funcionen bien y sean una pareja feliz. Al escuchar esas palabras, Jung por fin comprendió la idea disparatada que había surgido en la cabecita de su amada picosa. Ya deja de mencionar a Dani. Ella no tiene nada que ver en esto. Daniela no es la persona que me gusta. Dijo algo enojado el musculoso. ¿Crees que voy a creer eso después de que los vi cruzando miradas con ojos brillantes, típicos de personas enamoradas? Además, ¿quién no se enamoraría de ella? Es tan linda, dulce, angelical y amigable que nadie puede competir con ella. Tienes ojos, ¿no? Jung sonrió y soltó un pff antes de mofarse. Señorita Gaye, por cómo habla de Dani, yo diría que es usted quien se enamoró de ella. Comentó descaradamente con una dulce sonrisa. Oh, no mientas. Estás sonriendo de tan solo pensar en ella, ¿verdad? Por un segundo, la mente de Jung meditó sobre el hecho de que quien le gustaba solía comportarse como una zorra arrogante, pero cuando la doctorcita pensaba que a él le gustaba Dani, dicha imagen cambiaba al de una osa celosa y gruñona que pedía que le dieran algo dulce a qué aferrarse. Así que prefirió dejar las cosas en claro. Mire, señorita Gaye, es cierto que Dani es bonita y dulce, pero usted no es menos atractiva que ella. Nunca había visto a alguien como usted. Una mujer tan genial, encantadora, controvertidamente inocente y atrevida al mismo tiempo. Declaró Jung a los cuatro vientos. Gaye le preguntó si estaba borracho. ¡Olvídalo! No importa lo que digas, está claro que ustedes dos se gustan. Fue obvio cuando cantaron en dueto. Ambos se miraban con ojos de personas que están perdidamente enamoradas. Finiquitó Gaye. Es cierto que estoy enamorado y tal vez por eso mis ojos brillan, pero no estoy enamorado de Daniela. De repente, Jung hizo la pregunta del $1.000.000. Me parece,
¿La señorita Gallé está celosa? ¿Por qué estaría celosa? ¿Celosa de quién? Refutó de inmediato Gallé, gritando llena de cólera. ¡Ah! ¡Me vuelves loca! Ya me tienes harta, para sacándome de quicio. Tendría que estar loca si quisiera algo contigo, refunfuñó la chihuahua, a lo que Jung con una bella sonrisa le replicó. Tal vez, poco a poco, ¿te estás volviendo loca? En lugar de decirle que tal vez poco a poco se estaba enamorando de él. Gallé, será mejor que recapacites y le hagas caso a tus sentimientos antes de que mi papi, mi churro, mi bello Luismi, te cante la canción de «Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar». Eso es todo, queridos Michi Lovers. Que les vaya bien. Hasta la próxima. Chao, chao.